Muy buenas tardes. En primer lugar, agradecer mucho a Telefónica y a La Brojo por la invitación, pero muy especialmente a ustedes por estar aquí presentes. Esta presentación se enmarca en un ciclo que es Educar para Todos, pistas para abordar las dificultades de aprendizaje, y que va a tener esta instancia conmigo y luego una segunda instancia con la profesora Carola Ruiz, que trabaja también en el equipo con nosotros, y va a ser un abordaje más global de las dificultades de aprendizaje. El objetivo de esto era plantear cuestiones también que tuvieran un componente más aplicado, y para eso es que yo me voy a focalizar en particular en lo que tiene que ver con las dificultades en lectura, tema que a lo mejor ya algunos pueden haber escuchado en ciclos anteriores. Voy a hacer referencia más todavía a cuestiones más aplicadas de intervención. Yo trabajo hace muchos años en los temas vinculados a aprendizaje y particularmente lo que es la adquisición de la lectura y las dificultades. Mi enfoque es un enfoque de lo que se llama neuropsicología cognitiva, es decir, el estudio de los procesos mentales involucrados en el aprendizaje y su vínculo, su relación con las estructuras cerebrales. Pero bueno, mi foco fundamentalmente es el tema de los procesos y qué pasa a nivel de los procesos mentales. Así que la perspectiva que va a tener la presentación va a ser desde ahí, y desde ahí qué es lo que puede aportarse para las prácticas educativas. O sea que lo que voy a decir son algunas cosas que me parece que son de orientación o que pueden servir para el trabajo aplicado, pensando en esta perspectiva de cómo ayudar o favorecer los aprendizajes, particularmente de aquellos que presentan dificultades. Así que voy a tratar de hacer ese foco. Para eso voy a tener primero que explicar algunas cuestiones más conceptuales para entender a qué nos referimos y a partir de ahí entender por qué esas prácticas pueden ser de ayuda. El haber elegido este tema, particularmente la lectura, tiene dos causas o dos razones. Una más conceptual, y es que la mayor parte de lo que son las dificultades de aprendizaje en general están asociados con problemas con lenguaje escrito. Entonces hay un componente real. Algunos autores hablan de que el 80% de las dificultades de aprendizaje tienen algún tipo de vinculación con el lenguaje escrito, y eso supone una dificultad significativa en la medida del rol que juega el lenguaje escrito en el desarrollo. Ustedes saben que en este momento cada vez hay más estudios que muestran el impacto que tiene la adquisición del lenguaje escrito para el desarrollo cognitivo general. Basta decir algunas cuestiones, no solamente desde el punto de vista de los procesos, sino también de lo que tiene que ver con las estructuras cerebrales. O sea, el lenguaje escrito juega un efecto muy importante en activar áreas a nivel cerebral muy importantes para lo que es el funcionamiento cognitivo general. Así que hay bastante evidencia cada vez más del impacto que tiene el lenguaje escrito. Así que tener dificultades en el lenguaje escrito genera serios problemas desde el punto de vista adaptativo, no solo por lo que significa desde el punto de vista comunicacional, sino en lo que tiene que ver con el desarrollo cognitivo general. Voy a volver sobre esto en algunos momentos, pero basta decir lo que supone, por ejemplo, para el desarrollo del vocabulario y el desarrollo conceptual, el manejo del lenguaje escrito. Así que es una dificultad importante cuando se da, pero además es la que mayor peso tiene a nivel de las dificultades de aprendizaje. Yo le decía, hay autores que hablan del 80%, otros hablan del 60%, pero lo que está claro es que tiene un alto impacto en lo que tiene que ver con cuando se habla de dificultades de aprendizaje. De hecho, si ustedes miran, salvo muchos casos, pero en casi todos los casos que ustedes muchas veces se enfrentan con chicos con dificultades o a nivel, digamos, del aula, verán que el tema del lenguaje escrito siempre aparece de un modo asociado. No quiere decir solo eso, pero sí aparece asociado ciertas deficiencias desde el punto de vista del lenguaje escrito. Y la segunda razón es que es de las áreas donde yo me siento más a gusto, así que también eso me da facilidad, digamos, para poder hablar un poco de esto, y sobre todo porque me ha generado especial interés qué cosas se pueden hacer para mejorar el tema del lenguaje escrito. Es un tema que me preocupa porque veo las dificultades que se dan a nivel del lenguaje escrito en nuestro medio, y eso me genera siempre la inquietud de decir qué hacer en esos casos, sobre todo cuando estamos hablando de chicos con dificultades específicas o chicos de contextos menos favorecidos, digamos, donde las dificultades a este nivel son muy significativas. Así que es un tema que especialmente me genera mucha sensibilidad. Creo que desde el punto de vista escolar tenemos dificultades para llegar a esos tipos de chicos y poder tener resultados a ese nivel, así que eso también me hace que me desafíe bastante a pensar qué cosas se pueden hacer, y hace tiempo que vengo trabajando más en cuestiones de intervención que en cuestiones de
diagnóstico, o sea, porque bueno, eso me preocupa bastante cómo trabajar en eso. Así que es un tema que me hace sentir a gusto, cómodo, y también me interesa mucho confrontar en ese sentido. Así que desde ya invito a que después va a haber un rato de preguntas y demás, pero que puedan participar, preguntar y también discutir si entienden que algunas de las cosas que digo no son tan así. ¿Sí? Muy bien. Yo les decía, el 60-80% dicen algunos autores de la dificultad de aprendizaje están asociadas al lenguaje escrito, pero esas no suponen el sentido más amplio. Cuando nos vamos al campo más específico, lo que tiene que ver con lo que serían las dificultades que llamamos específicas del aprendizaje, ya con la profesora Ruiz van a ver la diferencia que hay entre dificultades de aprendizaje en términos generales y lo que se entiende por dificultades específicas del aprendizaje. Cuando nos vamos a ese terreno, que sería lo que llamamos dislexia, hoy en día se habla de dificultades específicas en la lectura, se habla de DEL en vez de hablar de dislexia. El concepto de dislexia genera hoy en día cierta discusión y está un poco debatido el concepto de dislexia, como tantos otros conceptos. Pero en cualquier caso, cuando estamos hablando de ese tipo de dificultades, nos vamos a parámetros diferentes. De 3%, algunos dicen que es, digamos, la prevalencia que tiene esa dificultad en la población escolar. Otros hablan de hasta que llega hasta un 17%. En realidad, la razón de que sea un 3 o sea un 17 está asociada básicamente a cuáles son los criterios a la hora de definir la dificultad. Cuando nos ponemos muy estrictos, nos vamos al 3%. Cuando nos ponemos menos estrictos, nos vamos al 17%. Tiene que ver con dónde se hace el punto de corte. Algunas cosas que sí son interesantes, y es que cuando uno mira estos números, nosotros, por ejemplo, simplemente para mostrarles, lo que hemos hecho en trabajos, en trabajos que hemos hecho aquí con población escolar uruguaya, nosotros encontramos más o menos una prevalencia entre el 2,2 o el 5,3 cuando usamos criterios muy estrictos. Cuando usamos criterios un poco más amplios, es decir, cuando usamos criterios entendiendo la dificultad específica como un trastorno neurobiológico. Cuando ampliamos ese criterio, nos vamos más o menos, el último dato que tenemos es 17,8%. ¿Sí? O sea que, como verán, también vamos del 3 al 17. Lo que ocurre en esos casos es que se incluye una cantidad de chicos que no serían un trastorno neurobiológico, pero sí estaría asociado fundamentalmente a déficits lingüísticos vinculados a factores socioculturales y socioeconómicos y culturales, que es lo que yo llamo ese porcentaje que le digo a veces que es como una especie de dislexia cultural, porque funcionan como disléxicos, pero no se podría explicar por razones neurobiológicas. ¿Sí? Entonces también tenemos ese parámetro. Lo que es interesante es que cuando nosotros nos ponemos muy estrictos en el criterio de esto, dejan de desaparecer esas diferencias que siempre habitualmente se hablaba entre hombres y mujeres. Se solía decir que había más hombres que eran disléxicos que mujeres y demás. Cuando yo estudiaba decía que había 3-1, que había 3 hombres por cada mujer en el tema de la dislexia. Pues nada, cuando uno se pone muy estricto y se va, digamos, a los casos donde podrían identificarse como un trastorno neurobiológico, desaparecen esas diferencias. Cuando uno se pone más amplio, aumentan esas diferencias. Nosotros los explicamos fundamentalmente porque tiene que ver con, yo creo, con prácticas culturales. Se es más exigente en la práctica en lo que es a las mujeres muchas veces, en lo que es en las niñas, en lo que es la enseñanza escolar, que en lo que es con los varones, y entonces normalmente las niñas de algún modo se reeducan más fácil, digamos, que los varones, entonces probablemente eso es lo que termine marcando la diferencia en una cosa u otra. Esa es una posible explicación, digamos, de por qué cuando uno es más amplio en el criterio aumentan los varones en relación a las chicas. ¿Sí? Entonces, con esta idea de decir por qué es un tema importante, por qué es un tema relevante, porque es un porcentaje muy alto de chicos que presentan estas dificultades, ya sea específicas y mayor aún cuando se habla de dificultades en términos generales. ¿Qué es esto de la dificultad para leer? Voy a tratar de empezar desde la dificultad para después introducirnos en qué es lo que pasa cuando leemos, para finalmente poder decir entonces qué cosas para intervenir. ¿Qué pasa con los chicos que tienen dificultad? Pasan cosas como estas. Algo llama su atención. Todos parecen alegres, llevan rostros brillantes como el sol. Vamos al principio otra vez. A Alma todo esto le da igual, porque ella solo quiere llorar, siente que se ha tragado una nube negra tan grande, que la echa
las lágrimas fuera. Entre tanto, oscuridad, algo llama su atención. Todos parecen alegres, llevan ropa brillante como el sol. ¿Sí? Muy bien. Más o menos, esto es un chico que está en quinto de primaria y le dimos un texto, se le dieron un texto de leer, como verán, a nivel inicial, digamos, ¿no? Y pueden ver ahí las dificultades. ¿Por qué tiene esas dificultades? Porque aparentemente cuando uno trata de ver qué es lo que le pasa cuando lee, le pasa algo como esto. Es como que ustedes quisieran leer esto. Es complicado, ¿no? Y si yo hubiera sido calculándoles el tiempo que a ustedes les llevaría a leer esto, yo a los 6 segundos debería haberles sacado la imagen y tendría que haberles preguntado qué dice el texto. Porque más o menos el tiempo que ustedes hubieran podido leer el texto si el texto hubiera estado en buenas condiciones, digamos, ¿sí? Unas 4 palabras por segundo es el tiempo de fijación que tenemos cuando leemos. Así que si yo hubiera sido decir, lean este texto y le hubiera dado el tiempo para leer, con 6 segundos lo podría haber sacado y la mayoría seguro habían leído lo que dice el texto. ¿Sí? Bueno, esto es más o menos lo que le pasa a un chico cuando tiene dificultades en lectura y quiere leer. ¿Sí? Esto es más o menos así. Es el mismo chico que cuando a veces le pedimos que escriba, nos escribe cosas como esta. Este es un texto que dice, era el cumpleaños de Marisa y ahí estaban todas sus amigas esperando a que empezara la fiesta. De repente oyeron un ruido en la cocina y cuando entraron vieron que el gato había tirado la torta. Y el chico escribió, era el cumpleaños de Marisa y allí estaban todas sus amigas esperando a que empezase la fiesta. De repente oyeron un ruido, puso primero después ruido en la cocina y cuando entraron vieron que el gato había tirado la torta. ¿Sí? Eso es lo que vemos cuando vemos la producción escrita de chicos que presentan dificultades en lenguaje escrito. Así que la pregunta es, ¿por qué le pasa esto? ¿Por qué le pasa esto? ¿Sí? Cuando vamos a mirar esto desde el punto de vista de las neuroimágenes o de imágenes cerebrales, y lo miramos teniendo en cuenta qué es lo que haría un lector normal, nos encontramos con esto. Miramos el cerebro de un lector normal y encontramos que se activan estas zonas y cuando miramos un disléxico de la misma edad y que en las mismas condiciones, vemos que pasa esto. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa a uno a otro? ¿Sí? Cuando hacemos otra imagen como esta, este es un corte de un lector normal y lo mismo, vemos que este es el hemisferio izquierdo, este es el hemisferio derecho y lo que observamos es que hay una activación importante en el hemisferio izquierdo y una disminución o una activación menor en el hemisferio derecho. Hay una participación del hemisferio derecho, pero es menor. Cuando nos vamos a ver el mismo corte en un disléxico, nos encontramos con que hay una activación en el hemisferio izquierdo, pero es simétrica casi al del hemisferio derecho. Entonces hay más activación del hemisferio derecho que la que encontramos en los lectores normales. Así que la pregunta es, ¿qué es lo que les pasa? ¿Por qué es que leen así? ¿Por qué es que escriben y cometen esos errores? ¿Por qué cuando se ven las imágenes cerebrales nos encontramos con esto? Esa es la pregunta que viene de fondo. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Sí? Cuando nos ponemos a indagar más a nivel de contexto, encontramos trabajos como este ha sido publicado recientemente, pero lo pongo porque es bastante significativo en cuanto a lo que, sobre todo para nuestro contexto, porque esto es lo que encontramos mucho en nuestro contexto, sabemos que parecería que cuando en la casa hay un nivel de alfabetización importante, los chicos tienden a ser mejores lectores. Cuando en la casa hay niveles de alfabetización menor, los chicos tienden a tener mayores problemas en lectura. Ese es el otro dato que tenemos, ¿sí? O sea, y eso es muy característico de nuestro medio, ¿sí? Cuando uno hace estudios aquí en población escolar, uno se encuentra con chicos que hace 4 o 5 años que comparten el mismo aula, que están trabajando igual y encuentra unas diferencias muy grandes a nivel de la lectura. Cuando va a tratar de explicar esas diferencias y uno dice, bueno, pero si han estado compartiendo
las mismas clases, hace 5 años que están juntos, con los mismos maestros, se supone que han estado expuestos a las mismas prácticas educativas. ¿Por qué hay tanta diferencia entre uno y otro? Cuando vamos a indagar sobre esas diferencias, lo que nos encontramos es que en muchos de estos casos depende enormemente del contexto familiar. Cuando hay un contexto familiar más alfabetizador, tenemos mejores resultados. Cuando hay un contexto familiar menos alfabetizador, peores resultados. ¿Sí? Eso también lo sabemos. Y entonces la pregunta es, ¿eso incidirá, no incidirá y hasta dónde? Pero la pregunta siguiente es, ¿y hasta dónde entonces inciden las prácticas escolares? O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo de las prácticas escolares? Y al final lo que termina explicándonos las diferencias son los factores socioculturales. A mí fue de lo que más me asombró del informe del otro día del Instituto Nacional de Evaluación Educativa y me viene asombrando mucho porque está bien que encontremos que la causa que explica las diferencias es el nivel socioeconómico-cultural, pero eso lo que me está diciendo es que el sistema educativo o el sistema escolar tiene un impacto relativo, porque si la explicación me la da eso quiere decir que no podemos transformar o no podemos cambiar desde las prácticas educativas las razones. O sea, eso quiere decir que lo que predice el resultado de los chicos es el nivel socioeconómico-cultural. Lo cual además nos genera un camino bastante sin salida, porque para cambiar el nivel socioeconómico-cultural se supone que tendrían que tener más educación, pero si la educación no tiene efecto, entonces las próximas generaciones seguirán igual. O sea que nos genera un lío. O sea, a mí lo que más me preocupó del informe no fue la causa, sino las consecuencias que eso tiene. O sea, pensar desde ahí, la pregunta es, ¿qué se puede hacer? O sea, y si se puede hacer algo. Entonces, porque yo espero que sí, pero es la pregunta, por eso le digo que me resulta desafiante, porque uno dice, no, y uno lo viene escuchando hace mucho tiempo, el informe del año anterior, cuando se explicó el tema de lectura en el informe de las evaluaciones aristas, también salió, y es lo que aparece en los informes de PISA, y es lo que aparece en los informes de TERCE, o sea que en todas las evaluaciones esto aparece ese tema. Así que ahí hay un tema de decir cuánto pesa o no, y cuánto será sí o no, en el tema del aprendizaje de la lectura. ¿Sí? Entonces la pregunta que nos queda es, ¿qué entendemos por lectura? Para poder explicarnos por qué pueden pasar estas cosas o por qué pasa esto en muchos chicos. ¿Sí? En el caso de los chicos con dificultad específica, lo que llamamos disléxicos o DEL, o en los casos más generales, ¿qué es lo que está pasando? Así que la pregunta es, ¿qué entendemos por lectura? Cuando uno se plantea esa pregunta, saben que siempre genera muchas discusiones desde el punto de vista conceptual, teórico, también hay perspectivas distintas, entonces, bueno, pero lectura es esto, lectura es esto. Nosotros, para tener un criterio que sea lo más cuidadoso posible a la hora de definir la lectura, lo que hicimos y lo que hemos venido haciendo fue decir, bueno, muy bien, vamos a ver en el mundo, cuando hacen las evaluaciones internacionales de lectura y regionales, qué criterio, qué concepto de lectura utilizan. ¿Sí? Entonces lo que hemos hecho ha sido analizar todas las pruebas que hay a nivel internacional y regional, desde las pruebas PISA hasta las pruebas a nivel en África, las pruebas en Latinoamérica, que son las TERCE, las pruebas que se aplican en Europa, las pruebas que se aplican en Oceanía y las pruebas que se aplican en Asia. Y dijimos, bueno, tomemos estas pruebas y digamos, a ver, ¿qué es lo que es común en todas a la hora de entender la lectura? ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces dijimos, ¿qué es lo que dicen ellos cuando definen la lectura? Porque en definitiva, como definen la lectura, es como la evalúan. ¿Sí? O sea que al final decimos, bueno, ¿cómo entienden la lectura? Ese es el criterio que tienen a la hora de evaluar la lectura. Entonces veamos cómo lo hacen y cuando consideran que alguien, por eso las pruebas tienen niveles, cuando consideran, por ejemplo, ustedes recuerdan que PISA plantea que el nivel 2 es el nivel mínimo de lectura, y entonces dijimos, bueno, vamos a ver qué es lo que ellos entienden y cuándo entienden que se ha alcanzado una cierta competencia lectora. ¿Cuándo una persona se podría decir que es competente desde el punto de vista lector? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces eso fue lo que hicimos y a la definición que se llega es a esta. Esto, en el punto de vista de las metodologías de enseñanza de la lectura, ha tenido su debate. ¿Sí? Muchas metodologías han puesto foco en esto, lo cual está bien porque para eso leemos, pero muchas veces minimizando este efecto, otros modelos a veces de enseñanza enfatizaron esto y parecería que descuidaron un poquito esto. Así que eso estuvo un poco en las discusiones, en los debates, sobre todo en la década de los 70, con respecto a las metodologías de enseñanza de la lectura o demás. Hemos tenido un poco de debate de eso. Lo que es interesante darse cuenta de eso es que cuando uno se pone a estudiar más a fondo esto, a ver si lo tenemos, se pone a estudiar más a fondo esto, se da cuenta que lo específico de la lectura, lo que hace a la actividad lectora es la posibilidad de acceder al código escrito y que esto termina siendo el resultado, pero no es la especificidad del acto de leer. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Entonces, lo que parecería una discusión en realidad es una discusión un poquito absurda, porque en realidad
lo específico es esto. ¿Para qué? Para esto. Por eso cuando a veces se hace esa frase de decir leer es comprender, yo la suelo discutir porque digo, yo estoy de acuerdo que uno lee para comprender. Pero a veces nos podemos quedar con la idea de decir, basta con que alguien comprenda para suponer que lee. Y eso no necesariamente es así. Y ahora se los voy a demostrar. ¿Sí? O sea que uno puede comprender un texto sin haberlo leído. ¿Sí? Entonces, en el fondo, hay que ser cuidadoso con eso. Por eso yo creo que sí, lo que sí es específico de leer es esto. Es la posibilidad que yo tengo de esto. ¿Para qué poder hacer esto? Es esto. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Qué supone poder hacer eso? Supone básicamente tener en cuenta dos cosas. La primera es darnos cuenta que el lenguaje escrito supone el desarrollo del lenguaje oral. Y la segunda es darnos cuenta que el lenguaje escrito responde a las características de un sistema de escritura en particular. ¿Sí? Y eso tenemos que tenerlo muy presente. No hay lenguaje escrito sin lenguaje oral. Y el lenguaje escrito y lo que vemos cuando vemos un chico que lee o cuando vemos que un chico tiene dificultades, va a responder al sistema de escritura que esté utilizando. ¿Sí? Es decir, el lenguaje escrito es una evolución cultural del lenguaje oral. No hay lenguaje escrito sin lenguaje oral. Pero más, nos vamos a dar cuenta que la calidad del lenguaje oral hace a la calidad del lenguaje escrito. ¿Sí? Por lo tanto, lo primero que uno tiene que hacer cuando quiere preocuparse por la enseñanza del lenguaje escrito es asegurarse la enseñanza del lenguaje oral. Y quizás si nos pusiéramos más acento en eso, ya entenderíamos mucho de lo que le pasa a nuestros chicos. ¿Sí? Nuestros chicos tienen muchos problemas en lenguaje escrito, pero más problemas tienen en lenguaje oral. ¿Sí? Entonces quizás eso ya nos aclararía un poquito qué es lo que está pasando después. ¿Sí? Tenemos bastantes dificultades en contextos poco favorables a nivel de lenguaje oral. ¿Sí? Entonces la calidad del lenguaje oral hace la calidad del lenguaje escrito. Esa es la primera cosa. ¿Sí? Y muchas cosas que vemos en el lenguaje escrito nos las explicamos dándonos cuenta de la dificultad. Sí. Según eso, ¿dónde quedan los mudos? ¿Dónde quedan? Los mudos. Los chicos mudos, si no, a ver, los mudos o los sordomudos, si se quiere, claramente tienen que acceder al lenguaje. Si no acceden al lenguaje, lo que pasa que no quiere decir que haya producción del lenguaje desde el punto de vista de la pronunciación, pero sí tienen que hacer acceso al lenguaje. Y más, los sordos si no acceden a un poquito, ya eso me estoy adelantando, pero si no acceden un poquito a la fonología, aunque sea mínimo, no acceden a un lenguaje escrito como el nuestro. Ahora se los voy a mostrar. O sea, por eso en general los que acceden al lenguaje escrito de los sordos son aquellos que tienen un mínimo acceso a la fonología. Los sordos, los hipoacúsicos totales no acceden al lenguaje escrito en un sistema como el que nosotros usamos. Pueden acceder por otros sistemas, pero no por el sistema que nosotros tenemos. Pero ahora voy un poquito sobre eso. ¿Sí? Fíjense en que lo del lenguaje oral es importante tenerlo muy presente porque sobre todo es especialmente relevante el lenguaje oral en los primeros años. Fíjense en que en los primeros 6-7 años los niños pasan de manejar muy pocas palabras en torno de los 2 años a manejar 2.500, 3.000, 4.000, 5.000 palabras a los 6 años. El gran impacto en el desarrollo lingüístico se da en estos primeros 6-7 años. ¿Sí? No quiere decir que uno no pueda adquirir el lenguaje posterior. Pero sí es verdad que si las bases del lenguaje no se adquieren en esos años, cada vez va disminuyendo más las posibilidades de incorporar el lenguaje. No el vocabulario sigue creciendo. Fíjense en que un chico a los 6 años maneja un mínimo de 2.500 palabras, pero de aquí mucho más. Y si es bilingüe puede manejar 5.000, y si es trilingüe, como en el caso de muchos chicos nórdicos, manejan hasta 12.000, 13.000 palabras. O sea que las posibilidades son muy altas. Pero fíjense en que una persona adulta con un nivel de escolaridad de 12, 14 años, llega a manejar 50.000 palabras. ¿Sí? Ahora es interesante porque esta diferencia entre este mínimo y estas palabras la da el lenguaje escrito, no la da el lenguaje oral. ¿Sí? O sea que nosotros desarrollamos nuestro lenguaje oral después de los 6, 7 años fundamentalmente por el lenguaje escrito y no por el lenguaje oral. ¿Sí? Nuestro vocabulario se acrecienta por el lenguaje escrito y no por el lenguaje oral. ¿Sí? Salvo en contextos socioculturalmente muy altos, donde en el lenguaje habitual, cotidiano, se utilice un vocabulario muy cambiante y muy variado. En general, toda la variación de nuestro lenguaje, o sea, nuestra riqueza de vocabulario viene por el lenguaje escrito. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Así que fíjense en que
el lenguaje escrito le devuelve al lenguaje oral, o sea, el lenguaje escrito necesita del lenguaje oral para desarrollarse, pero luego le devuelve al lenguaje escrito muchísimo. O sea, le triplica o le cuatriplica lo que le dio para empezar. Es el mejor negocio que se puede dar del lenguaje oral, es meterse en el lenguaje escrito, porque aumenta enormemente. ¿Sí? Y no es menor decir esto, porque fíjense en que cuando estamos hablando de que maneja 50.000 palabras, quiere decir que maneja 50.000 vocablos y quiere decir que en el fondo maneja un número muy alto de conceptos. Porque al final los conceptos son verbal lingüísticos. ¿Sí? O sea que cuando nosotros acrecentamos nuestro vocabulario, acrecentamos nuestra capacidad conceptual. Y los conceptos son los contenidos del pensamiento. Por lo tanto, cuanto más vocabulario, mejor capacidad de pensamiento tenemos. O sea, nos vamos haciendo más inteligentes. El lenguaje escrito nos hace más inteligentes, pero nos hace más inteligentes porque acrecienta nuestro vocabulario y al acrecentar nuestro vocabulario nos da más conceptos. Y además acrecienta nuestra capacidad inferencial, que es el otro componente del pensamiento. Así que por eso es que decimos que el lenguaje escrito tiene un efecto en el desarrollo cognitivo general, porque acrecienta nuestra capacidad conceptual, que es sobre, piensen ustedes ahora lo que están pensando ahora, lo que están pensando de lo que yo estoy diciendo, o lo que tienen que hacer después, o lo que sea. Es como una especie de cuentito, o sea, lo que se hacen es una especie de narración. Y es una narración lingüística. Ahora tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Tanto que muchas veces cuando estamos muy enloquecidos con cosas, hasta lo hablamos en voz alta, ¿no? Entonces la gente va diciendo, ay, me olvidé hacer esto, tengo que hacer tal cosa. O sea, hasta lo verbalizamos. Y hay otros que te dicen, si no tengo una agenda y escribo, no pienso. O sea, que es como que necesitan hacer eso para pensarlo. Porque es lingüístico. No pensamos con imágenes. Utilizamos las imágenes cuando pensamos, pero básicamente no usamos las imágenes para pensar. ¿Sí? Lo que usamos es el lenguaje. ¿Sí? Cuando acrecentamos el lenguaje, acrecentamos nuestra capacidad de pensamiento, nos hacemos más inteligentes. ¿Quieren ser más inteligentes? Lean mucho y lean cosas variadas, porque al final es como acrecentamos nuestro vocabulario. ¿Sí? Muy bien. Pero la otra cosa importante a tener en cuenta es que cuando vamos a hablar del lenguaje escrito, vamos a hablar de un sistema de escritura en particular. Y en nuestro caso es el sistema alfabético. Existen distintos tipos de sistemas de escritura, desde los más primitivos, como es el sistema pictográfico, donde lo que se representan son objetos en forma simplificada, a sistemas un poco más elaborados, como el sistema logográfico, que donde lo que se representan son las palabras, que es como los niños se acercan habitualmente al lenguaje escrito, que es reconocer la imagen del dibujo de una palabra en relación a un referente, yo que sé, McDonald's, Coca-Cola, mamá, papá, su propio nombre, etc. Esa es la forma en que los niños empiezan a manejarlo, a acercarse al sistema de escritura, pero no leen en un sistema alfabético, leen simplemente el dibujo y relacionan el dibujo de la palabra con aquello que representa. ¿Sí? Ese es el sistema logográfico. Luego los chinos desarrollaron y los asiáticos desarrollaron el sistema ideográfico, donde lo que se representan no son solo palabras, sino se representan ideas. Pero bueno, todos esos sistemas son sistemas altamente complejos, porque significa que nos tenemos que poner de acuerdo cómo vamos a representar cada objeto, o cómo vamos a representar cada palabra, o cómo vamos a representar cada idea. Por lo tanto, tenemos que manejar tantas representaciones como palabras, ideas o objetos que tengamos. ¿Se entiende? Y entonces la genialidad hace 6.000 años de los árabes fue decir, no vamos a representar ni objetos, ni ideas, ni palabras. Lo que vamos a representar son los sonidos del habla. ¿Sí? Y esa es la base del sistema alfabético. Es un sistema que lo que se representa son los sonidos del habla. Pero para eso hay que reconocer los sonidos. ¿Sí? Pero el sistema alfabético es un sistema genial, porque en vez de aprendernos 30.000, 40.000 representaciones, con que manejemos unas 29 letras más o menos, que representan los sonidos, con eso ya podemos manejarnos perfectamente a nivel del lenguaje escrito. Fue como el sistema decimal, o sea, son de esas cosas realmente transformadoras, porque realmente fue generar un cambio en los sistemas de escritura. Así que, pero esto es importante porque eso va a caracterizar la forma en que aprendemos a leer y la forma en que tenemos que tener en cuenta de cómo se aprende a leer. O sea que cuando hablemos ahora y de aquí en más hablemos de lenguaje escrito, me voy a referir a un lenguaje escrito con características que responden a un sistema de escritura en particular, que es el sistema alfabético. ¿Cuál es el problema que hay con esto desde el punto de vista del aprendizaje? Y es que el cerebro no tiene la menor idea de cómo aprender el sistema alfabético. ¿Sí? Así como nuestro cerebro tiene áreas especializadas para el desarrollo del lenguaje oral, y nosotros aprendemos el lenguaje oral con la interacción con nuestro medio y demás,
y podemos avanzar tan rápidamente como manejar a los 2 años 100 palabras y a los 6 años manejar 3.000, 4.000, 5.000 palabras. Va simplemente de interactuar con otros, ¿sí? Porque todavía el niño no maneja el lenguaje escrito, así que todo el vocabulario es resultado de la interacción, ¿sí? O sea que lo puede hacer naturalmente, nadie le dice a los niños, hoy empieza tu clase para aprender a hablar, o sea que eso se va dando de la interacción. Cuando llegamos a la enseñanza del lenguaje escrito, el cerebro no tiene la menor idea cómo hacerlo. No hay ningún circuito neuronal especializado para el lenguaje escrito. Y por lo tanto, la enseñanza requiere justamente generar circuitos que no están. Más, el cerebro ni siquiera sabe reconocer e identificar las letras, ni los números. Tenemos que generar áreas especializadas a nivel cerebral que se encarguen de discriminar las letras. El cerebro sabe discriminar caras, discriminar objetos, pero no sabe discriminar letras ni números. Y por lo tanto tenemos que generar un circuito o especializar un área, lo que llama Dehaene reciclar neuronas para poder discriminar letras y números. Y luego eso vamos a tener que asociarlo a los sonidos. Y entonces vamos a tener que utilizar circuitos del lenguaje oral, reciclar neuronas, en otras palabras, especializar neuronas de esas áreas para que se unan, digamos, con las letras y los números y poder generar así lo que son, digamos, lo que es el manejo de nuestro sistema de escritura, ¿sí? Por eso requiere una enseñanza explícita y por eso nos pone ciertas condiciones. ¿Sí? El cerebro van a ver que una vez que le enseñamos esas cosas nos ayuda de una forma extraordinaria, pero hay que enseñárselo. Por eso no se aprende por el simple contacto con el lenguaje escrito. Yo siempre pongo el ejemplo, digo, si eso fuera así no habrían alfabetos en este mundo, porque hoy en día no hay quien no interactúe con el lenguaje escrito y hay 800 millones de analfabetos. O sea que quiere decir que no basta la interacción con el lenguaje escrito, sino que hay una enseñanza explícita del lenguaje escrito. Así que 2 condiciones. El lenguaje escrito es resultado del desarrollo del lenguaje oral y el lenguaje escrito, cuando nos refiramos a él, nos estamos refiriendo a un sistema de escritura en particular que es el sistema alfabético. ¿Sí? Entonces, yo les decía hoy, tengan en cuenta esto de que cuando estamos hablando de la lectura vamos a estar hablando de procesos específicos. Y se los quiero demostrar. Es decir, una cosa es la lectura como fin, que es la comprensión, y otra cosa es la lectura como habilidad, que es lo que nos permite acceder al código escrito. Voy a insistir con esto porque los mayores problemas, cuando no hay problemas a nivel del lenguaje oral, están acá. ¿Sí? O sea, el mayor problema lo tenemos acá, no acá. Acá lo tenemos cuando hay deficiencias en el lenguaje oral. ¿Sí? Les decía recién, voy a mostrarles que uno puede comprender un texto sin saber leer. ¿Alguno de ustedes sabe ruso? Pues si alguno sabe ruso, estamos liquidados. ¿Alguno sabe ruso aquí? No. Muy bien, fíjense, este es un texto en ruso. Y yo estoy casi seguro que ustedes, siempre pongo este ejemplo, saben bastante más ruso de lo que se piensan. Yo les pido leer ese texto y ustedes ahí sácanse algún dato que les pueda interesar. Los voy a ayudar un poco más para que no sea tan angustioso y les pongo el texto con algún ajuste más. ¿Sí? Sin este ajuste igual que les di al final, en este segundo ajuste, si yo les hiciera estas preguntas, ustedes me las contestarían, o la mayoría al menos me las contestaría. ¿O no? Y entonces yo concluiría que buen dominio del ruso tienen ustedes. ¿Sí? Les di un texto y lo leyeron todos y me contestaron las preguntas que hice. ¿Sí? O sea que hay muchas formas para poder responder preguntas que son las que se utilizan para ver si alguien comprendió sin haber necesariamente accedido al código. ¿Sí? Esto muchos disléxicos se valen mucho de esto, o sea que basta con que le den 2 o 3 datos para que son esos disléxicos que pasan toda la primaria y nadie se dio cuenta que tienen una dificultad, porque les daban 2 o 3 palabras y con eso más o menos funcionaba. ¿Sí? Contestaban. Más, en algunos casos siempre digo, los padres o las madres les leen los textos de la escuela, con eso sacan las ideas y demás. Yo llegué a conocer un disléxico que se diagnosticó bastante tardío, pero pasa que el chico tenía una capacidad de memoria extraordinaria, le leían en la casa varias veces, se acordaba de memoria el texto y era capaz de pasarse adelante en la clase con el libro de texto y leer el texto, que en realidad no lo leía, se acordaba de memoria el texto. O sea que
Entonces, claro, nadie podía suponer que el tema. Más cuando le hacíamos las pruebas, nos decía, ¿dónde tengo que leer? Y así decía, ¿qué es lo que tengo que leer? No me decís lo que tengo que leer para que nosotros se lo leyéramos y él ya lo recordaba. O sea, cuando después iba a leer la primera frase, él la leía perfectamente en función de lo que recordaba que le habíamos dicho. O sea, que pueden llegar a tener ese tipo de habilidades. Por eso digo, y pueden contestar las preguntas. Por eso cuando uno dice evaluar la lectura por la comprensión, hay que tener cuidado, porque hay otros factores que intervienen. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué es el leer en serio? ¿Qué significa acceder, digamos, al código escrito? Alguno también lo habrá visto, yo suelo poner este ejemplo. Yo les pido a ustedes que lean esto y les digo a ustedes, traten de leer esto que está acá. Y seguro que, salvo alguno que ya haya visto el ejemplo, es bastante difícil decir qué es lo que dice ahí. Pero se las hago fácil. Si yo les digo que esto que está acá se llama M y suena como M, y esto que está acá se llama E y suena como E, y esto que está acá se llama S y suena como S, y esto que está acá se llama A y suena como A, ustedes me dirían mesa. En realidad me tenía que haber dicho mesa, y yo le hubiera dicho es me, es A. Leer es exactamente eso, es ser capaz de transformar un conjunto de signos gráficos y ensamblarlos. Eso es la esencia de la lectura. ¿Para qué? Para después decir mesa y darle el significado a mesa. Pero lo primero es que yo tengo que decir, ahí dice mesa. Eso es lo que tiene que aprender un niño. Eso es lo que tiene que aprender un niño. Aprender a transformar grafemas en fonemas, ensamblarlos y pronunciarlos. Esa es la esencia de la actividad lectora. A partir de ahí, daremos todos los significados que queramos. Pero lo que tenemos que asegurarnos es que el niño pueda hacer esto. Y para que el niño pueda hacer esto, tenemos que generar circuitos a nivel cerebral que no están. O sea que tenemos que generar surcos en el cerebro para que empiecen a haber conexiones que no existen. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Tenemos que conseguir eso. Ustedes me dirán, ¿y cuánto incide esto en realidad en la comprensión lectora, en el fin de la lectura? O sea, si eso es así, quiere decir que quien haga esto ya va a comprender lo que lee. No, pero sí incide mucho. Y por eso hay que tomárselo muy en serio. Este es un estudio que hicimos con chicos de cuarto a sexto de primaria, en las cuales evaluamos el acceso, esto mismo que hicimos acá, de cómo accedían a la palabra escrita, y evaluamos la comprensión lectora. Los dividimos en 4 grupos, muy malos decodificando, o sea, accediendo a la palabra escrita, malos, más o menos, ahí un poquito, pero no muy buenos, buenos y excelentes haciéndolo, ¿sí? Y luego lo que dijimos fue, veamos a nivel de comprensión lectora. Entonces también pusimos malos comprendedores, bajos comprendedores, altos comprendedores y excelentes comprendedores, ¿sí? ¿Y qué encontramos? Que el 86% de los chicos que tienen problemas para acceder a la palabra escrita, o sea que son malos a la hora de decodificar o acceder al código, el 86% son bajos o malos comprendedores. En contraposición, el 73% de los chicos que son buenos accediendo al código escrito, esos chicos son buenos o excelentes comprendedores. ¿Explica todo? No explica todo. Es verdad que hay un porcentaje de chicos que, aunque son excelentes decodificadores, no son buenos comprendedores, y hay otros casos que, siendo muy malos comprendedores, sí son excelentes a nivel de esto. ¿Se entiende esto? ¿Sí? El mismo estudio lo hicimos con universitarios. Yo siempre pongo este otro ejemplo porque es bastante significativo, con más de 2.000 estudiantes universitarios, y pueden ver lo mismo. O sea, el mismo estudio se hizo teniendo en cuenta dificultades propias de universitarios y no de chicos de cuarto a sexto de primaria, y pueden observar lo mismo. Los que son malos en la decodificación, el 70% presenta problemas a nivel de la comprensión lectora, y por el contrario, el 70%, cuando son buenos en la decodificación, son malos en esto. ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son los que son tan malos en la comprensión siendo buenos en la decodificación? Básicamente los TEA, ¿sí? O sea, los chicos con trastorno autista, y particularmente los perfiles Asperger. Son muy buenos, excelentes en la decodificación, muy malos en la comprensión, sobre todo en lo que es el razonamiento verbal, en la capacidad inferencial, ¿sí? Y por el contrario, lo que vemos acá es que tenemos, ¿quiénes son estos que, siendo malos decodificadores, pueden llegar a tener buenos niveles de comprensión lectora? Es como el texto en ruso, o sea que con 2 o 3 cosas son capaces de contestar todas las preguntas. Básicamente son disléxicos de
una altísima competencia lingüística. Son de contextos socioculturales muy buenos y muy favorecidos. Entonces son capaces con muy poca información de responder básicamente a las preguntas que se le hacen. ¿Sí? Muy bien. Entonces, quiere decir que la decodificación nos explica una buena parte de la capacidad lectora o de la competencia lectora. Es cierto que no nos explica todo, ¿sí? O sea que por eso solemos decir es una condición necesaria pero no suficiente. ¿Qué nos explica el resto? Básicamente, la comprensión oral. Es decir, es muy difícil encontrar chicos que tengan dificultades en lectura si no tienen problemas en la decodificación y si no tienen problemas a nivel de la comprensión oral. ¿Sí? Si estas dos cosas funcionan, difícilmente tengamos chicos que tengan dificultades en lectura. ¿Sí? Si nos aseguramos una buena comprensión del lenguaje oral y un buen acceso a la palabra escrita, casi seguro tendremos buenos lectores. ¿Sí? Los números demuestran que se encuentran muy pocos casos que no cumplan esta condición. ¿Sí? A tal punto que podemos llegar a hacer una especie de ejes y podemos decir, bueno, pongamos acá la competencia lingüística, buena, pobre, pongamos la decodificación, buena y pobre, e intentemos identificar los grupos. ¿Y qué nos encontramos? Nos encontramos que cuando tienen una buena competencia lingüística y una buena decodificación, son buenos lectores. Cuando tienen una buena competencia lingüística y una mala decodificación, esto caracteriza a los disléxicos. Cuando tienen una pobre competencia lingüística y una baja decodificación, entran los trastornos específicos del lenguaje. Y cuando tenemos una baja competencia lingüística y una buena decodificación, entran los TEA, los trastornos de espectro autista, y entran los trastornos generalizados del desarrollo. ¿Sí? Por supuesto que el problema es bastante claro cuando esto es bastante puro, digamos. Siempre el problema que tenemos es que tenemos muchos chicos que están acá, ¿no? Que están en los ejes. Esos son los que nos generan lío, no los que están en las puntas. ¿Sí? Siempre acá hay un grupito de cosas que decís, ¿es esto? ¿No es esto? ¿Cae? ¿Dónde cae? ¿Sí? Ese es lo que nos genera lío. ¿Sí? ¿Se entiende esto? ¿Sí? Muy bien. Entonces, si es cierto que el problema, primero, para entender la lectura, y que nos podría explicar qué es lo que le pasa a los chicos que veíamos al principio cuando leen, o esa experiencia de leer como el texto que le puse de Browse cuando lo querían leer, si eso es así, una primera cosa es decir, el problema estaría en principio en cómo es que decodifican, o sea, en cómo es que ingresan a la palabra escrita, cómo acceden a la palabra escrita. ¿Sí? Entonces la pregunta que nos hacemos siguiente es, ¿cómo es que la mente accede a la palabra escrita? ¿Sí? ¿Qué circuitos son los que hay que generar para acceder a la palabra escrita? ¿Qué es lo que tenemos que poner en funcionamiento para acceder a la palabra escrita? Y básicamente cuando leemos palabras como Hollywood, que le debe generar un cierto ruido, porque Hollywood en realidad no es Hollywood, le genera un cierto ruido, y el ruido es un ruido semántico, ¿no? Uno la asocia semánticamente con otra palabra que sabe que tiene su significado, y entonces esto acá no anda bien. Es un poquito más complicado que leer esta palabra, que es de alta frecuencia, y ustedes seguramente la leen muy rápidamente, mucho más rápidamente que esta palabra que está acá. ¿Sí? Que la leen con un poquito más de dificultad que si leen esta. ¿Sí? Cuando se pone uno a estudiar cómo es que accede la palabra escrita, y se accede de la misma forma para leer esta palabra que para leer esta, o que para leer esta, o que para leer esta, nos encontramos que la mente se vale de dos mecanismos. ¿Sí? En el buen lector, porque recuerden que primero hay que generar estos mecanismos porque no están. Cuando los generan, nos damos cuenta que lo que ocurre es que para cuando accedemos a la palabra escrita, los buenos lectores utilizan dos mecanismos. Un primer mecanismo, que es este, o sea que los lectores ven la palabra escrita, hacen un reconocimiento visual de esa palabra escrita, y si esa palabra escrita es una palabra conocida, aparentemente se activa la palabra en la memoria, en lo que se llama lexicón ortográfico, o sea que guardamos la ortografía de la palabra y también la fonología de la palabra y entonces la pronunciamos, como es el caso de colegio. Pero cuando nos encontramos con palabras que no son conocidas, o palabras inventadas, o palabras muy poco frecuentes, que no tendríamos en la memoria, lo que hacemos es un proceso de transformación grafema-fonema, ensamblamos los fonemas, activamos la fonología de la palabra y luego la pronunciamos. Esto se conoce como vía fonológica o vía indirecta de reconocimiento de palabra, y esto se conoce como vía lexical
o vía ortográfica de reconocimiento de palabra o vía léxica. ¿Sí? Y los buenos lectores se valen de ambos mecanismos. Es decir, cuando se encuentran con palabras no conocidas, aplican este sistema. Cuando se encuentran con palabras conocidas, aplican esto. Yo siempre uso la imagen de los contactos del celular. O sea, cuando uno ya tiene guardado el contacto del celular, pone un par de letras y le aparece el nombre de a quien va a llamar por teléfono. Cuando eso no es así, para que eso pase, tiene que ingresar primero el nombre. ¿Sí? Es lo mismo. Parecería que cuando una palabra la hemos leído, la mente nos dice, ahora que me enseñaron a hacer esto, yo les guardo la palabra y ya no tienen que hacerlo más, yo se los hago solo. ¿Sí? Esa es una ayuda genial que nos da la mente. ¿Sí? ¿Sí? O sea que en el fondo nos dice, yo me encargo, pero primero me tienen que enseñar cómo hacerlo. ¿Y cómo hacerlo? La forma de enseñarlo es eso, es esta. Es decir, todo lector, todo niño que empieza a leer, empieza por acá. ¿Por qué? Porque todas las palabras al principio son todas nuevas. Entonces empieza con esto, y una vez que empieza con esto y ve la palabra varias veces, la introduce en el lexicón ortográfico. Y una vez que la introduce en el lexicón ortográfico, la mente dice, yo ya me encargo. Y eso nos da mucha velocidad cuando leemos. Y ni siquiera tenemos que pensar en cómo leemos. ¿Sí? Por eso parecería que el reconocimiento de palabra se inicia de esa forma. Es decir, primero lo procesamos fonológicamente y luego ya podemos procesarlo ortográficamente. ¿Y eso qué nos da? Nos da mucha precisión cuando leemos y nos da mucha fluidez o velocidad cuando leemos. ¿Sí? Lo cual es señal de que hemos automatizado la forma de hacerlo. Y eso es lo genial del cerebro. Una vez que se desarrolla el circuito y lo ponemos en práctica, el cerebro dice, ahora me encargo yo. Porque el cerebro tiende a automatizar. Es uno de los mayores recursos que tenemos los seres humanos, que tenemos un cerebro que automatiza. Por eso podemos hacer tantas cosas. Por eso tenemos que hacer tantas cosas. Lo único que nos dice el cerebro es, para que yo lo automatice, lo tengo que hacer varias veces. Tengo que entrenarme. Déjenme entrenar y yo me encargo. Pero entrénenme primero. ¿Sí? Pero luego se encarga, a tal punto que ustedes, como buenos lectores, no piensan en cómo leen, piensan en lo que leen. No tienen que poner recursos en decir cómo hago para leer esta palabra o cómo escribo esta palabra. Se dedican a pensar en lo que están leyendo o se dedican a pensar en lo que quieren escribir. ¿Sí? Esa parte te dice el cerebro, ahora que me enseñaste, olvídate. Y es genial. ¿Por qué es genial? Porque nos libera recursos cognitivos. Y nos permite poner los recursos en lo que es importante. Por eso siempre digo, todo lo que se puede automatizar, que se automatice. Porque eso nos libera siempre recursos. La condición es la práctica. Hay que entrenarse. Si no, no se automatiza. Es la única condición. ¿Por qué? Porque hay que hacer un surco en el cerebro. Hay que generar un circuito que vaya y venga para que eso quede automatizado. ¿Queda claro? ¿Sí? Muy bien. Esto lo pueden ver en esto. Nosotros utilizamos para ver el nivel de automatización este sistema. Usamos un sistema donde le ponemos lo que llama un eye tracker, o sea, hacemos una especie de... calibramos a la pupila para ver dónde hacen las fijaciones cuando leen palabras. Es decir, los ojos no funcionan en forma lineal, sino que funcionan con movimientos sacádicos. Y lo que hacemos es cuántas fijaciones se hacen cuando se lee un texto, una palabra o lo que sea. ¿Sí? Y cuanto menos fijaciones hace, quiere decir que mayor velocidad se tiene para leer. ¿Sí? Yo le decía, básicamente, nosotros podemos llegar a fijar unas 4 palabras por segundo. Por eso los buenos lectores, cuando están leyendo un texto o leyendo alguna conferencia o lo que sea, leída en un lugar, pues verán que ustedes que está leyendo, levanta la vista, mira al público, ven a la gente, saluda y después vuelven a bajar la vista. Porque es más rápida la fijación que la pronunciación. ¿Sí? De hecho, los buenos lectores tampoco adivinan por contexto, porque es más rápido ver lo que dice que tratar de inferir qué es lo que dice el contexto. Los malos lectores, los que tienen problemas de lectura, se basan en el contexto para poder leer. ¿Sí? Pero las personas no tendemos a hacer eso. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Muy bien. Cuando miran hacemos este tipo de trabajo, fíjense en este caso, un buen lector de 11 años que no tenía dificultades en lectura, le dimos esta frase: los indios apaches vivían en las praderas. Y fíjense que para poder leer esa frase hizo 6 fijaciones. El tamaño de los circulitos es el milisegundo, ¿cuánto demoran a hacer eso? ¿Sí? Entonces, para leer esto, 6 fijaciones. Un niño de 11 años de la misma escuela, pero con dificultades específicas en lectura,
Lo leyó así. Tuvo que hacer 13 fijaciones. Fíjense en el tiempo, eso es tiempo. Y además tuvo hasta retrocesos, o sea, tuvo que ir y volver para atrás para poder ver la palabra. ¿Sí? Que es lo que explica lo que ustedes vieron en el primer niño cuando estaba leyendo, es lo que hace. Si nosotros le pusiéramos ahí, lo hubiéramos estado mirando las fijaciones, hubiéramos visto la cantidad de fijaciones y retrocesos. ¿Vieron cómo se trancaba con la palabra y volvía y seguía? Esos son todos retrocesos. ¿Sí? Lo que tenemos que hacer como buenos lectores es automatizarlo. Tenemos que automatizar el acceso a la palabra. Esa está la clave. ¿Se entiende eso? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Sí? Muy bien. A esto sumo una cosa más. Yo le decía, el sistema de escritura se apoya, en nuestro caso, es un sistema alfabético. En nuestro caso, en particular en el español, tenemos una gran ventaja, que esa relación entre el grafema y el fonema es una relación casi 1 a 1. Es decir, nosotros podemos leer cualquier palabra que está escrita. Y por eso es una lengua que se llama transparente. Es decir, tenemos una facilidad grande y es que cada grafema representa un fonema o cada fonema representa un grafema, al menos en la lectura. No pasa eso en la escritura. En la escritura tenemos muchas inconsistencias. Pero en la lectura tenemos esa facilidad. Por eso se dice que el español es una lengua transparente. En contraposición con el inglés, que se dice que es una lengua opaca. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema en el cual cada grafema puede ser representa más de un fonema o cada fonema puede ser representado por más de un grafema. Por eso los ingleses la tienen más complicada para aprender a leer y aprender a escribir. De hecho, en primer año de escuela, los niños de lenguas transparentes como la nuestra aprenden a leer con más facilidad que lo que aprenden los niños ingleses. ¿Se entiende eso? Porque tenemos eso. ¿Por qué? Porque no se lee como está escrito, sino que se lee como se escucha. ¿Sí? Y eso les obliga a los ingleses a tener que desarrollar muy rápidamente el léxico ortográfico. ¿Sí? Entonces la gran preocupación es el léxico ortográfico. ¿Sí? Eso fue lo que inspiró a Goodman y a Smith a desarrollar los métodos globales, pensando de que si se introducían directamente a la palabra, podían ganar tiempo para el acceso al lector. ¿Sí? Pero pensado ¿para qué? Para niños ingleses. Lo que fue curioso que eso se trasladara a lenguas transparentes. Porque es que no tiene ningún sentido. Para nosotros es un sistema mucho más fácil ir directamente a la transformación grafema-fonema, es un sistema directo. ¿Para qué valernos de un sistema global que además no dio resultado, pero menos en una lengua transparente? No tiene ningún sentido. Porque los ingleses sí tienen el problema de cómo acceden a la palabra porque no se lee como está escrito. ¿Sí? De todas formas, acceden, sobre todo en Inglaterra, porque hace 6 años se hizo un cambio en el sistema y ahora es obligatorio, les obligan a entrar por sistemas fónicos. O sea, no pueden utilizar metodologías globales, ¿no? En Estados Unidos están en todo ese tema de debate, pero ya hay estados como Massachusetts o demás que están también en la misma línea, se accede por sistemas fónicos y no por metodologías globales. ¿Sí? Pero en nuestro caso, en lenguas transparentes, esa discusión era un poco rara, o sea, porque ¿sí? Tenía su explicación porque pensaban que básicamente ese aprendizaje de la transformación grafema-fonema se daba casi por añadidura, o sea, que se iba a dar solo. ¿Sí? Porque de algún modo pensaban que el cerebro, muy influenciados por la teoría piagetiana de lo madurativo, se pensaban que eso madurando con la palabra se terminaba accediendo. Lo que pasa es que el cerebro no sabe hacerlo de ningún modo, así que, porque no tiene circuitos. Entonces, por eso es que no lo puede hacer. ¿Se entiende? ¿Sí? Muy bien. Ahora, si eso es así y el lenguaje escrito se inicia aplicando las reglas de transformación grafema-fonema, eso que llamamos vía indirecta o procesamiento fonológico, que nos permite después desarrollar el léxico ortográfico, la siguiente pregunta de los investigadores fue, ¿y qué es lo que va a facilitar? ¿Qué es lo que va a permitir que un niño pueda aplicar las reglas de transformación grafema-fonema? ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que está, qué es lo que sería, qué factor sería el que estaría incidiendo para que un niño no tenga problemas en aplicar las reglas de transformación grafema-fonema? Y entonces la respuesta ahí fue decir, bueno, si la clave está en la regla de transformación grafema-fonema y eso no es otra cosa que transformar grafemas en sonidos o sonidos en grafemas, lo que tiene que manejar el niño es por un lado los sonidos y por otro lado los grafemas, o sea, las letras. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces ahí fue que surgió el tema de lo que se llama conciencia fonológica. Fue decir, entonces la clave está en que para poder manejar las reglas de transformación grafema-fonema, lo primero que tenemos que hacer es manejar los sonidos del aula y discriminarlos. La capacidad de discriminar los sonidos del aula o de manipular los sonidos del aula
es lo que se conoce como conciencia fonológica. ¿Sí? Eso es lo que se conoce como... O sea que es capaz... ¿Y qué sonidos del habla nos va a interesar? Los fonemas. ¿Sí? Los fonemas. Pero los niños adquieren la discriminación de fonemas una vez que han aprendido a manejar la discriminación de las sílabas, una vez que han aprendido a manejar la discriminación primero de la palabra. Los niños empiezan con la palabra, luego pasan a la sílaba y luego pasan a los fonemas. ¿Sí? Eso se llama conciencia fonológica. ¿Por qué es importante la conciencia fonológica? ¿Por qué se habla tanto? Porque es la posibilidad que yo tengo de manejar las unidades del habla, que son las que después tengo que representar gráficamente. ¿Se entiende esto? Y lo interesante fue que esto se puede entrenar. Los niños pueden aprender a manejar la fonología de las palabras. Podemos intervenir para que lo puedan hacer. ¿Sí? Y entonces hay muchos países que están poniendo pruebas de evaluación a nivel de la fonología muy tempranamente. A los 4 años empiezan las evaluaciones en fonología y empiezan a intervenir si empiezan a observar que hay chicos que se enlentecen en el manejo de eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque saben que es la mejor forma de prepararlos después para lo que va a ser la relación con el grafema y, en definitiva, aplicar las reglas de transformación grafema-fonema. ¿Sí? Entonces, uno puede identificar en función de eso distintas tareas que se pueden hacer, trabajar desde la palabra, propio de los 3 años, o el nivel de 3 años es trabajar con la palabra, trabajar con la sílaba y luego ya trabajar con los fonemas. Y le podemos poner distintas tareas o actividades para hacer, cosa que a los niños además les encanta. Juegan felices con eso y lo hacen muy contentos y muy animados. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. De hecho, si uno mira, la secuencia de esto es, te vuelvo a decir, de la palabra, la sílaba al fonema. ¿Sí? El fonema, cuando empiezan a manejar el fonema, que lo empiezan a relacionar con el grafema, luego se va a ver acrecentada el manejo de los fonemas, lo que se llama conciencia fonémica, cuando empiezan a trabajarlo con el principio alfabético. Por eso se recomienda trabajar los fonemas asociándolos cuanto antes con el principio alfabético. ¿Por qué? Porque si yo les digo a ustedes, por ejemplo, díganme los sonidos de la palabra Ucrania, yo estoy casi seguro que si les pongo esa palabra, la mayoría de ustedes en la mente se escriben la palabra Ucrania y me empiezan a decir los sonidos. ¿O no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque manejan el lenguaje escrito. Entonces, cuando los niños se introducen con el lenguaje escrito, les facilita el manejo de los sonidos. Eso fue lo que llevó a los americanos a decir, tenemos que trabajar esto fuertemente, y empezaron a desarrollar los trabajos sobre deletreo, que terminaron en competencias federales, nacionales, y hoy en día son las competencias de las más importantes que tienen los Estados Unidos. ¿Por qué trabajan sobre el deletreo? Porque se dieron cuenta que hay que trabajar sobre los sonidos. ¿Sí? Y entonces hacen ese tipo de ejercicios. ¿Sí? Cosa que también a los chicos les gusta mucho. ¿Sí? Pero es verdad que cuando uno maneja el lenguaje escrito, le es más fácil. ¿Por qué? Porque se dibuja la palabra en su mente. Cualquier palabra que yo le dijera complicada, ustedes seguro, yo le digo, díganme los sonidos, se la escriben en la mente y me empiezan a decir los sonidos. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Esto del manejo de los sonidos, además, tuvo impacto en otro componente importante, que fue darse cuenta que esto de los sonidos tiene que ver también con lo rítmico, y lo rítmico tiene que ver con lo prosódico. Y entonces empezaron a dar cuenta que esto de la prosodia también había que tenerlo en cuenta, porque en definitiva, piensen que ustedes que los niños empiezan a entender el lenguaje primero por el ritmo que por el contenido. ¿Sí? O sea que los niños entienden el mensaje de su madre o demás por el tono, mucho más que por el contenido. Yo siempre hago la broma de que uno le puede llegar a decir cualquier disparate al niño, pero si se lo dice con un tono suave, el niño se ríe. Y si le dicen una cosa linda al niño con un tono muy agudo, el niño llora. ¿Sí? Porque el niño lo que capta es el tono. Y de hecho, si ustedes miran cuando no saben pronunciar mucho, se intentan comunicar también por el tono. Lo que hacen son ruidos. Intentan con los ruidos tratar de transmitirse. ¿Sí? O sea que el componente prosódico está. De hecho, hoy en día van a ver ustedes que hay varios proyectos que se están llevando adelante donde están interviniendo con hijos de disléxicos. Vamos a ver, la dislexia tiene una heredabilidad del 70-80%, es altísima. Entonces están tomando hijos de disléxicos a los 6 meses y se está trabajando desde lo prosódico a ver si eso facilita después el ingreso a los sonidos del habla y eso a su vez repercute después en una mejor fonología. ¿Sí? Entonces hay equipos como el equipo del País Vasco del profesor Carreira y algunos más que están trabajando fuertemente en niños de 6 meses, hijos de disléxicos, a ver si logran con eso tener impacto para empezar todavía más tempranamente las intervenciones. ¿Sí?
Habrá que ver qué pasa con eso. La prosodia se vuelve fundamental después para la comprensión lectora, porque la prosodia en la lectura se traduce en ¿qué? En las pausas, en los acentos y en las puntuaciones. Y eso es una habilidad muy importante para desarrollar porque cambia radicalmente decir si quiero que decir sí quiero. ¿Sí? O sea que cambia el significado de las cosas. Así que manejar la prosodia en la lectura se vuelve un elemento también muy importante. Y con esto me adelanto para que vean la importancia que tiene trabajar la lectura en voz alta, porque la mejor forma de trabajar la prosodia es con la lectura en voz alta. Muy bien. Esto que dijimos, ¿cómo se traduce esto en el cerebro? De esto que hemos estado hablando, ¿cómo se traduce esto en el cerebro? O sea, ¿qué significa esto de relacionar los grafemas con los fonemas y demás? En que tenemos que tener en cuenta que lo que hacemos cuando leemos, que es identificar la palabra escrita, decodificar con el fin de la comprensión lectora, es posible porque activamos estos procesos que están acá. Los procesos intelectuales que hacen más el conocimiento general del mundo, la parte de competencia lingüística, los procesos perceptivos, que son los que nos permiten discriminar las letras, y los procesos léxicos, que son la fonología. ¿Sí? Pero tenemos que tener en cuenta que para que estos procesos se activen, que son los que nos van a permitir llegar a esto, tenemos que poner en funcionamiento las estructuras cerebrales. Lo notable es que la neurociencia nos ha dicho, miren, si trabajan desde acá, van a poder lograr activar esto y van a generar cambios a este nivel. ¿Sí? Y eso es la oportunidad que nos da el cerebro. Nos dice, soy lo suficientemente plástico para que si ustedes me enseñan a hacer las cosas, yo las haga. ¿Sí? Aunque nos pone ciertas condiciones, no lo hace de cualquier forma, pero nos permite tener mucha plasticidad. Y entonces, lo que en definitiva tenemos que hacer para poder hacer lo que hemos dicho hasta ahora es activar estas áreas cerebrales. Esto que tiene que ver con la fonología, esto que tiene que ver con la discriminación de las letras para poder manejar los grafemas, y esto que está acá es donde vamos a guardar las palabras que ya leímos en el famoso lexicón ortográfico. Cosa que después, en vez de tener que hacer esto, hagamos esto y reconozcamos la palabra. ¿Se entiende? ¿Sí? En definitiva, lo que tenemos que hacer es esto. Tenemos que desarrollar un área acá, tenemos que utilizar esto que viene del lenguaje oral y tenemos que generar este circuito. Y luego lo vamos a poder guardar acá. ¿Se entiende? ¿Sí? Todo esto se da básicamente en el hemisferio izquierdo. ¿Sí? Pero tenemos que generar incluso esto. Tenemos que generar incluso esto que está acá. O sea, esta área que está acá no la tenemos. Y tenemos que generarla para poder reconocer las palabras. ¿Sí? Tenemos que hasta marcar eso. ¿Por qué digo esto? Porque si queremos que eso pase, el niño tiene que ver las letras, tocar las letras y hasta comerse las letras. O sea, que hay que generar impacto en el cerebro para que las cosas queden. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué pasa en la escritura? ¿Cómo se transfiere esto a la escritura? Decíamos hoy, cuando mostrábamos al principio, decíamos, la pregunta es, ¿qué le pasa a estos chicos? ¿Sí? ¿Y qué les pasa también en la escritura? ¿Cómo transferimos esto a la escritura? Y nos damos cuenta que cuando miramos estos chicos cuando escriben, o sea, aquellos que tienen problemas en lectura cuando escriben, nos encontramos con estos. Algunos cometen errores de este tipo. Sustituyen letras, por ejemplo, eso que decíamos, en vez de decir era el cumpleaños, decía ena el cumpleaños. ¿Sí? ¿Por qué ena? ¿Por qué no dijo epa? Porque los sonidos están organizados en continuos. Hay continuos, y entonces por eso los niños a veces cuando son muy pequeños, en vez de decir ceci, dicen teti, por ejemplo. ¿Sí? Y la N la suelen poner es casi, es muy poquito el movimiento que uno tiene que hacer y la R sobre todo es más difícil, es uno de los últimos sonidos que se adquieren. ¿Sí? Entonces cometen sustituciones, N por R, S por T, omiten letras, ustedes lo vieron en el caso de este chico que omitía letras, agregan letras, ¿se acuerdan? Empezás y encajó una R al final, o sea que, ¿sí? A veces se invierten las letras, yo qué sé, en vez de decir los, dicen sol, la P con la B, la Q con la B con la D, la P con la Q, las rotan, etc. ¿Qué muestra eso?
muestra que no han dominado las reglas de conversión grafema-fonema. Por eso también son errores típicos cuando los niños empiezan a escribir, lo has visto. Los niños, estos errores que vemos acá son típicos de final de 5, si empezaban a manejar la escritura a final de 5 o en las primeras etapas del primer año de escuela, son comunes. Pero vemos que hay chicos que lo siguen manteniendo. ¿Por qué lo siguen manteniendo? Porque no pueden manejar las reglas de conversión grafema-fonema. Ahí está el problema. ¿Sí? Ahora nos encontramos que cuando estos chicos aprenden a manejar las reglas de conversión grafema-fonema, ya sea por insistencia o por lo que sea, por intervención, nos encontramos con esto, que igual mantienen algunos errores de este estilo, que son en las palabras de ortografía inconsistente. ¿Cuáles son esas palabras? Que en nuestra lengua son muchos, es que nosotros tenemos muchos grafemas inconsistentes. Todos estos son grafemas inconsistentes. Por eso a nuestros chicos les cuesta mucho más la escritura, o sea, son mucho más, les cuesta más la ortografía que el acceso a la lectura. Mantienen estos errores porque esa transparencia que tenemos en la lectura no la tenemos en la escritura. Tenemos mucho más inconsistencia desde el punto de vista ortográfico. ¿Sí? Tenemos muchos más errores de estos. ¿Sí? Y es interesante porque el cerebro funciona con un criterio estadístico, ¿no? Y entonces lo que hace es que cuando tiene la duda, utiliza aquella que más frecuentemente ha usado. Entonces, si la J es más frecuente que la G, va a poner la J cuando tenga que ver el sonido J o G. Si la S es más frecuente que la C, va a encajar la S. Como la C es más frecuente que la Q, pone la C en lugar de la Q. Por eso te ponen C, de vez de ponerte que, te ponen C, o de vez de ponerte quiero, te ponen ciero. ¿No vieron que hacen eso? O sea, usan un criterio que es muy práctico. Estadísticamente lo que es lo que ponen más. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Sí? Ahora, ¿cómo podemos resolver el tema de la inconsistencia? Porque en realidad lo de la inconsistencia puede estar dado por la regla, por el componente semántico. Hay palabras que son por razones semánticas, otras por reglas. O sea, ¿por qué tenemos inconsistencias? Tenemos varias. Pero ¿cómo podemos resolver el problema de las inconsistencias? Básicamente la podemos resolver si somos capaces de registrar en nuestro léxico ortográfico la palabra escrita adecuadamente. ¿Sí? Entonces quiere decir que nosotros tenemos que asegurarnos que el registro ortográfico de la palabra fue contraproducente para el cerebro cuando se planteó en algún momento el tema de no las correcciones de las faltas ortográficas al inicio de la escolaridad. Porque claro, lo que facilitamos con eso es el registro de la disortografía, o sea, de palabras ortográficamente inconsistentes mal hechas. Si uno quiere asegurarse una buena ortografía, lo que tiene que hacer es que no se registren los errores ortográficos. Porque el cerebro, una vez que ve 2 o 3 palabras, no sabe si está bien o está mal. Somos nosotros los que tenemos que decirle qué es lo que está bien o qué está mal. Y eso lo hace solamente si le registramos adecuadamente. Y lo va haciendo muy rápidamente. Miren, nosotros utilizamos este tipo de trabajos que lo que hacemos es, les damos listas de palabras, bien escritas y mal escritas, y le pedimos a los niños que nos digan cuál es la bien escrita o mal. La única forma de saber cuál es la que está en la correcta es si la tienen guardada en el léxico ortográfico, porque desde el punto de vista de la lectura se leen igual. ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo que hacemos es, ¿cuántas palabras tiene un chico en segundo de escuela, tercero de escuela en su léxico ortográfico? ¿O cuántas palabras frecuentes tiene bien escrita? Hemos hecho estos trabajos y los resultados son estos. Ustedes observen en segundo año de escuela, los chicos que no tienen dificultades, cómo van aumentando su lexicón ortográfico. O sea, van cada vez acumulando más palabras en el lexicón ortográfico. Ahora, cuando tienen dificultades, como estos, fíjense en lo que es. Es como una escalera, demoran un año entero en poder dar un salto. Y en sexto de escuela están por debajo de los de tercero. ¿Sí? Esos son los disléxicos, esos son los que tienen dificultades en lectura. ¿Sí? Entonces lo que los caracteriza es que tienen, por eso nuestros disléxicos son casi todos disortográficos. ¿Sí? Y de hecho cuando están en secundaria uno lo deriva más por las faltas ortográficas que por la lectura, porque en general no ve que lee, pero sí ve las faltas, ¿no? ¿Sí? Perdón, ¿las dificultades son audiológicas o interfieren después en el lenguaje? Depende. Si son las dislalias famosas, o sea, problemas articulatorios, nada. Nada. Tienen más efecto social que nada. Yo siempre pongo el ejemplo de los puertorriqueños. Ninguno pronuncia la R, Puerto Rico, ¿no? Y no tienen ningún problema cuando escriben con R. O sea que no necesariamente hay una relación directa. Porque piensen que
Cuando uno tiene que en el lenguaje escrito, no solo tiene que, uno es el que tiene que identificar el sonido, o sea, discriminarlo, y luego lo que tiene que hacer es una representación de ese sonido. Pero eso va por un camino distinto de la articulación. Otra cosa es cuando tiene un problema auditivo que no le permite discriminar adecuadamente los sonidos. Ahí sí, eso sí afecta al lenguaje escrito, que es lo que le pasa, por ejemplo, muchas veces a los hipoacúsicos que tienen problemas en la discriminación. Eso sí afecta a la fonología, porque no logran discriminar adecuadamente los sonidos, o cuando han tenido una muy pobre estimulación lingüística. Pero si no, problemas articulatorios, las dislalias, incluso las disartrias, que son lesiones a nivel motor en la articulación, como tienen los chicos con parálisis cerebral, no significa que no puedan acceder al lenguaje escrito y acceden sin dificultad. Si es el tema articulatorio del lenguaje. Otra cosa cuando además tienen problemas desde el punto de vista de la percepción auditiva. Pero son caminos distintos. ¿Se entiende? ¿Sí? Muy bien. Con esto nos vamos a meter un poquitín en la dislexia antes de ir al tema de las intervenciones. La Asociación Internacional de Dislexia define de esta forma la dislexia. Y yo estoy casi seguro que ahora con esto que hemos visto, todos van a entender la definición de la Sociedad Internacional de Dislexia. Dice, la dislexia es una discapacidad específica del aprendizaje. Eso lo van a ver en la próxima presentación que haga Ruiz, pero básicamente lo que está diciendo es una dificultad en esta habilidad, pero no en otras. ¿Sí? O sea, es una dificultad en la lectura y escritura, pero no lo es en otras habilidades. Por eso es específica para esto. Si tuviera otro tipo de dificultades, ya no sería disléxico. Si tiene un TEL, ya no se puede diagnosticar de dislexia. Si tiene un TEA, ya no se puede diagnosticar de dislexia. Si tiene discapacidad intelectual, no se puede diagnosticar como dislexia. ¿Sí? O sea que es una dificultad específica en ese sentido de tipo neurológico. Lo que tienen los chicos disléxicos, a diferencia de otros chicos que tienen problemas de lectura, pero que responden a contextos socioeconómicos, culturales desfavorecidos, es que en estos casos sí hay un trastorno desde el punto de vista neurológico. Hay un déficit en el procesamiento fonológico, en las áreas vinculadas a eso. O sea, no logran activar adecuadamente las áreas de procesamiento fonológico para poder aplicar las reglas de transformación grafema-fonema. ¿Por qué pasa eso? Hay distintas explicaciones. Una de las más usuales es la de la Universidad de Harvard, donde está un equipo dirigido por un profesor que se llama Galaburda, que suele decir que lo que ocurre es que no se sabe bien por qué, por razones genéticas, cuando se producen las migraciones neuronales a nivel cerebral, las neuronas que se especializan en el lenguaje oral y que después van a ser utilizadas para el procesamiento en el lenguaje escrito, se engrosan, es como que engordan, ¿no? Y eso hace que se vuelvan muy lentas en su movimiento. Y entonces, como en esto significa la generación de circuitos, se vuelven circuitos muy lentos y eso es lo que termina entorpeciendo la adquisición. O sea que eso es la teoría que ellos manejan de los estudios que han hecho, que hay un momento en que esas neuronas se vuelven más gorditas. Genéticamente parece que crecen. ¿Sí? Esa es la aplicación que da. Pero lo que está claro es que es un déficit de carácter neurobiológico. Por eso, técnicamente, no se cura la dislexia. Lo que uno puede hacer es minimizar los efectos. Curarla como tal, no, porque hay un trastorno que está. Lo que podemos hacer es que tenga menos efecto ese trastorno. ¿Sí? Muy bien. Se caracteriza por la dificultad para reconocer en forma precisa y fluida la palabra, que era lo que estábamos diciendo, la decodificación, y por deficiencias en la habilidad para deletrear y descifrar. ¿Se acuerdan de esto que decíamos del deletreo, del manejo de la fonología? Por lo general estas dificultades provienen de una deficiencia en el componente fonológico del lenguaje, es un déficit fonológico, que usualmente no se conecta con otras destrezas de tipo cognitivo ni con una instrucción académica efectiva. O sea, suponemos que hay una buena instrucción. Si no hay una buena instrucción, no sabremos si el problema que tiene es porque no se le enseñó a leer o porque tiene una dificultad específica. ¿Sí? Eso también pasa muchas veces en nuestro medio. A veces tenemos la duda si ha tenido una buena instrucción. Por eso el DSM-5, que es uno de los últimos manuales que se utiliza desde el punto de vista del diagnóstico de los distintos trastornos, dice muchas veces hay que esperar 6 meses de intervención y de luego decir el diagnóstico. Es decir, intervengamos 6 meses, veamos cómo responde y entonces hacemos el diagnóstico. ¿Por qué veamos cómo responde? Porque la dislexia es una dificultad muy persistente. Entonces, si yo en 6 meses tengo buenos resultados, difícilmente es una dislexia, porque en 6 meses no se consiguen buenos resultados. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, ese es el criterio que tiene. Entonces, apliquemos 6 meses, entonces, si en 6 meses responde bien, entonces era un problema instruccional. ¿Sí? Muy bien.
Consecuencias colaterales pueden incluir problemas con la comprensión de la lectura, por esto que decíamos, la decodificación, el efecto que tiene en la comprensión, mala decodificación, mayor tendencia a tener problemas en la comprensión lectora, y con una carencia de experiencia literaria, lo que podría impedir el incremento de vocabulario, ¿se acuerdan esto de las 50.000 palabras que uno puede llegar? Y esto afectaría el conocimiento conceptualmente previamente adquirido. Miren, esto explica por qué en algún momento se pensó, la dislexia se la asociaba con el tema intelectual y se decía que los disléxicos mostraban una cierta discrepancia a nivel intelectual en relación a los lectores normales. Entonces, como que los disléxicos intelectualmente tendrían más dificultades que los lectores normales. Pues eso no es así, los disléxicos no tienen ningún problema desde el punto de vista intelectual. Al revés, pueden tener muchísima capacidad. Lo que ocurre es que eso se sacó estudiando disléxicos adultos. ¿Y qué ocurre? Que cuando son disléxicos adultos, como han tenido muy poca práctica lectora porque tienen problemas para la lectura, claro, tienen poco vocabulario y como tienen poco vocabulario, tienen menos capacidad para resolver situaciones de problemas. Y como las evaluaciones de inteligencia se hacen en base a resolución de problemas, les iba peor. Pero cuando se evalúan los chicos disléxicos a los 6, 7, 8 años, pues no hay diferencias entre unos y otros. ¿Sí? Más, pueden tener muy buen potencial, o sea, no tiene nada que ver el potencial intelectual con esto. Lo que sí es cierto es que nuestra inteligencia, como decíamos hoy, se hace también con el lenguaje escrito. Bueno, cuando hay dificultades de acceso al lenguaje escrito, al final, si no logra superar eso y acceder al código, va a terminar pegando a nivel intelectual. ¿Se entiende? ¿Sí? Pero no es porque haya una deficiencia real, es estrictamente a nivel, fíjense que es un problema estrictamente a nivel a nivel fonológico, que afecta la capacidad de reconocimiento de palabras, porque estamos en un sistema de escritura alfabético. O sea, todos estos problemas están porque estamos en un sistema que requiere el manejo de la fonología. Si utilizáramos un sistema de escritura, el ideográfico, siempre se hablaba que en China no había disléxicos. Ahora los hay porque los chinos, cuando se dieron cuenta que era tan lento aprender el chino, alfabetizaron el sistema para iniciar el manejo del chino. Entonces ahora tienen los mismos disléxicos que tiene todo el mundo. Pero antes siempre se decía, en China no hay dislexia. ¿Por qué? Porque no usaban un sistema alfabético. O sea, el problema lo tenemos porque el sistema alfabético nuestro exige el manejo de la fonología. ¿Sí? Si no tuviéramos un sistema alfabético, ni nos enteraríamos probablemente que son disléxicos. ¿Sí? La condición nos la pone nuestro sistema de escritura. ¿Se entiende? ¿Sí? Muy bien. Ya se los dije, simplemente algunos datos en función de esto. Los trastornos, y una cosa importante, la dislexia no es una deficiencia perceptiva, no es un problema visual. No es que tengan problemas, digo esto porque hasta en el año 2000 y pico acá en el Uruguay se llegaron a ofrecer hasta lentes para la dislexia, pues no tiene nada que ver, no es un problema visual. No hay nada que explique que tengan un problema visual. ¿Sí? El problema es un problema de déficit fonológico, de procesamiento fonológico. No es un problema de la visión. No es que se le alteran las cosas y que hace... No. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Lo que les ocurre a los disléxicos, ¿se acuerdan de esto que les mostré hoy? De la simetría que se veía entre los lectores normales y los disléxicos, que estaban casi los dos hemisferios funcionando igual. ¿Qué es lo que ocurre con los disléxicos o con los que tienen dificultades en lectura? Como no pueden procesar bien la palabra porque no pueden aplicar bien las reglas de transformación gráfica y esos circuitos no están funcionando, el hemisferio derecho, porque tenemos un sistema absolutamente integrado, no es cierto eso de que un hemisferio hace una cosa y el otro no se mete, sino que se meten todos. Entonces, como el otro hemisferio derecho, cuando ve que el hemisferio izquierdo no puede acceder, lo que hace es tomar las palabras como un dibujo. Y entonces interviene por ahí. Por eso los disléxicos inventan tantas palabras cuando leen, hacen lo que llaman lexicalizaciones. O sea que generan palabras que a veces tienen un parecido del punto de vista sintáctico. Entonces en vez de decir siervo dicen servicio o ese tipo de cosas. Porque eso al final lo que les permite es generar... ¿Eso que hace el hemisferio derecho? Por eso aparece tan activado el hemisferio derecho. Cuando el hemisferio izquierdo empieza a procesar bien, el hemisferio derecho dice ahora yo me retiro. Entonces, claro, el disléxico tiene la sensación de que las palabras se le mueven, que se le cambian las palabras, pero en realidad no es por un problema visual, es un problema de procesamiento a nivel hemisférico. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Que incluso en algún momento se pensó que era un problema de dominancia de hemisferios, que era la idea que tenía Orton en el año 62, que decía que en el fondo era un tema de que el hemisferio izquierdo no llegaba a dominar el hemisferio derecho. Pues no lo domina porque no tiene forma de procesarlo. ¿Se entiende? ¿Sí? Muy bien. El otro dato que ya también se los dije, que me parece importante también señalar, es el tema de la heredabilidad. Tengan en cuenta de que es una dificultad altamente heredable. O sea que cuando hay antecedentes familiares de dislexia, la probabilidad de tener chicos disléxicos es muy alta. ¿Sí?
puede ser un acuerdo prematrimonial, o sea, que digan antes para no tener problemas. Pero es alto el porcentaje, ¿sí? O sea que tenemos un alto porcentaje de incidencia, ¿sí? Digo esto ¿por qué? Porque aquí habitualmente se plantea, bueno, uno puede hacer el diagnóstico de dislexia cuando ya tienen 8 años, porque, bueno, es cierto que uno lo puede hacer con más tranquilidad a los 8 años, porque se supone que si a los 8 no aprendió a leer, entonces debe tener un problema. O sea que el criterio de los 8 años es muy simple, se suponía que a los 8 aprendían a leer, si no aprendió a leer, entonces debe tener un problema. Pero lo importante no es verlo a los 8, es verlo antes. Cuando hay un antecedente familiar muy fuerte y hay cierto problema en la fonología, bingo, o sea, las probabilidades son muy altas. Y como si entrenamos la fonología podemos minimizar el efecto, cuanto antes intervenir van a ver que es mejor. Eso voy ahora con eso. ¿Sí? Con esto, algunas pistas de que trabajar con esto. Ahora vamos a tratar de recorrer algunas pistas. Es interesante ver, por ejemplo, lo que hicieron en el año 2000 un equipo de investigadores que fue citado por la UNESCO para decir qué cosas habría que trabajar en lectura para asegurar en los distintos países un buen aprendizaje de la lectura, ¿sí? Y estos investigadores básicamente señalaron estas 5 áreas, que como verán son bastante consistentes con lo que hemos dicho. Lo que decían esos investigadores es, primera cosa, vocabulario. Tenemos que asegurarnos un buen lenguaje oral. Segunda cosa, conciencia fonémica. Tenemos que hacer que se manejen el tema de la fonología. Tercera cosa, conocimiento alfabético, es decir, lo que es principio alfabético. Luego, la fluidez lectora. Tenemos que hacer que tengan mucha práctica lectora y finalmente la comprensión. Eso incluso lo tradujeron en esto que se llama National Reading Panel, donde ellos fueron poniendo no solo lo que había que trabajar, sino actividades que se podían hacer. Esto lo pueden ingresar y lo bajan, ingresan a la web y lo ven. Distintas actividades que se pueden hacer para trabajar la conciencia fonémica. Luego decían, trabajemos las reglas de correspondencia grafema-fonema y también planteaban cosas que se podían hacer para eso. Luego plantearon el tema de la fluidez lectora o la práctica lectora y dijeron cosas que se pueden hacer, que incluye la lectura en voz alta, etcétera, para trabajar la lectura. Y luego dijeron cosas para poder trabajar vocabulario y plantearon cómo trabajar vocabulario para decir al final cómo trabajar la comprensión de textos, ¿sí? Luego han habido estudios que se han puesto a decir, bueno, ¿cuáles son las cosas que mejor predicen los resultados a la hora de intervenir en problemas de lectura? Por ejemplo, esta investigación que se hizo, donde ellos trataron de ver predictores para la respuesta a la intervención en la alfabetización temprana. Y hicieron un estudio tratando de revisar todo lo que se había investigado en los últimos 10 años. Y estos autores, cuando hicieron ese estudio, llegaron a la conclusión que la clave estaba en trabajar esto. Siempre y cuando no hubiera problemas a este nivel. Es decir, que cuando hay una competencia lingüística oral adecuada, la clave está acá. ¿Sí? Es interesante esto, porque cuando ustedes miran los planes nacionales de lectura a nivel inicial, a nivel de la fonología, explícitamente en 4 y 5 no hay nada puesto. Hay solo un indicador, ¿no? Desde el punto de vista en el plan. Otra cosa que lo que los maestros lo trabajen, eso es otra cosa. Pero formalmente hay muy poca explicitación. Por eso digo, se dará como supuesto, pero la explicitación es muy baja, digamos, en relación al rol que juega. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Muy bien. Otra forma de darnos cuenta qué cosas a trabajar es mirar programas que han sido efectivos a la hora de intervenir. Y fíjense, estos son programas que se consideran que han tenido efecto positivo y miren estos programas, qué cosas trabajan: conocimiento alfabético, conciencia fonológica, fluidez en lectura de palabras, lectura de texto y de escritura. Los finlandeses que han desarrollado este programa que se llama Grafograma, que trabajan a nivel de internet, digamos, o sea, a nivel de web. Ellos hicieron un juego en computadora para hacer la enseñanza de la correspondencia grafema-fonema y es lo que hacen que los niños, una vez que se diagnostica que tienen cierto nivel en la fonología, hacen un trabajo muy sistemático a este nivel. Estos estudios que también, estos autores que han sido muy relevantes porque han tenido mucho impacto, también fíjense lo que trabajan: conocimiento alfabético, conciencia fonológica. Este autor también de 2011 lo mismo hace cuando trabaja conciencia fonológica. O sea que, como verán, todos van para el mismo lado. O sea que eso es una forma de ver que trabajar es lo que han hecho los que en principio han reportado tener buenos resultados. Y como verán, todos apuntan para el mismo lado.
Entonces, ¿intervenir en qué? Primero, tener en cuenta lo de la conciencia fonológica, que es valioso para los niveles iniciales. No tiene impacto a partir de tercero o cuarto año de escuela. No tiene ningún sentido si ya han tenido 2 o 3 años de escolaridad. Ahí conviene trabajar directamente sobre la palabra. Pero en la educación inicial y cuando se quiere ver tempranamente, una cosa importante es entrenar en fonología. Tiene un efecto directo en lo que va a ser después la aplicación de las reglas de transformación grafema-fonema. La conciencia fonológica es entrenable y por lo tanto lo que tenemos que hacer es entrenarla, ¿sí? Y esto es particularmente importante en chicos de contextos vulnerables o no favorecidos, que tienen mucha dificultad en el manejo de la fonología. O sea que a nivel inicial en contextos no favorables debería acrecentarse mucho la intervención a nivel de la fonología, teniendo en cuenta que los niños van desde la segmentación silábica a la conciencia fonémica. Hay una cosa progresiva. Entonces, a los 3 años trabajamos la palabra, a los 4 ya podemos empezar a trabajar la sílaba, no con el concepto de sílaba, sino jugar con el tono de la sílaba, ¿no? O sea, dividir la palabra en pedacitos, como se le dice a los niños. Vamos a dividir la palabra en pedacitos, y cosa que les encanta. Entonces, uno puede jugar con eso y luego meterse ya directamente a nivel de los fonemas, a nivel de 5, y cuando empiecen a trabajar los fonemas ya conviene ahí introducir principio alfabético, porque le facilita asociarlo ya al grafema. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Muy bien. Si es con familiares disléxicos, con más razón cargar sobre eso, ¿sí? La otra cosa que es importante y que en estos últimos años se le está dando mucha más trascendencia, que como verán tampoco es nada nuevo. Esto es algo que hace muchos años se hacía mucho, pero que también hemos perdido un poco, que es el rol que juega la escritura a mano. Es decir, la forma que nosotros tenemos de facilitar la información en la memoria, sobre todo para la enseñanza de la ortografía, es la escritura a mano. De hecho, hay 3 formas de incorporar la palabra al léxico ortográfico. Recuerdan que es el que utilizamos después para poder manejar la ortografía. Una es la relectura. La otra es el deletreo de palabras. ¿Vieron eso que hacemos de deletreo? Y el otro es el gesto gráfico. Nosotros hicimos un trabajo con niños de cuarto año de primaria, de una institución con un alto nivel socioeconómico-cultural, chicos que tenían además enseñanza explícita en la ortografía, y nos interesó tomar chicos que no tuvieran ningún problema en lectura, y dijimos, vamos a ver cuál de las 3 estrategias estas, relectura, la escritura a mano, el gesto gráfico, o el deletreo, es más efectivo para que guarden palabras en su léxico ortográfico, pero palabras que no conocen, ¿verdad? Que no conocen, y luego puedan probar en una prueba de dictado. Entonces, tomamos estas palabras que, como verán, son bastante complicadas: fungible, macizo, centollo, retoño, abatía, gorjeo. Después agarramos truán, cima, hacinada, vanidosa, bífida, escéptico. Después agarramos a butarda, malaya, sosegada y jergón. Y después agarramos estas palabras. Y dijimos que aprendan estas palabras, les vamos a dar 3 días para aprenderlo y vamos a intervenir durante 3 días, ¿sí? Le vamos a dar las palabras, le vamos a hacer un dictado al principio, son palabras con muchas inconsistencias, cometían un número de errores importante. Luego que les hicimos la prueba de dictado, los separamos en 3 grupos al azar, y entonces a un grupo le dijimos, durante 3 días, una vez cada día, le dábamos las palabras en un texto, luego le dábamos las palabras aisladas, y a un grupo le dijimos, la leen 3 veces las palabras. El primer día, el segundo día y el tercer día. Al otro grupo le dijimos, ustedes van a ver las palabras en un texto y luego las tienen que deletrear con la computadora, o sea, tienen que escribirlas en la computadora 3 veces cada palabra. Y al tercer grupo le dijimos, tienen que copiar 3 veces cada palabra. ¿Se entiende lo que hicimos? Sí. Les dimos el texto, sumamente complicado, simplemente imagínense que fue un texto que inventamos, donde poníamos las palabras 3 veces la palabra en cada texto, pero solamente leo el primer párrafo. Había una vez una yutarda malaya llamada Luli que vivía sosegada en un jergón fungible, escondido en los macizos. Todas las mañanas salía a buscar centollos para el almuerzo, acompañada de su retoño truán llamado Pipo. ¿Verdad? Era complicado, ¿sí? Y así sigue complicadísimo el texto hasta el final. Le dimos otro texto, o sea que era difícil aprenderse las palabras, y le hicimos pruebas de dictado. ¿Y cuáles fueron los resultados?
Primer dictado cuando empezaron. Esto que está acá es el grupo que hizo la copia de palabras. Este que está acá, el verde, es el de deletreo. Y este es el de la relectura. Cuando empezamos el de la relectura, por casualidad, quedó mejor. Fíjense en el primer dictado, ya el grupo de escritura de palabras, el primer día ya había tenido mejor, cuando le hicimos el segundo dictado ya era mejor que los otros. Al tercer día ya se diferenció significativamente. Los 15 días, después de los 3 días, dejamos pasar 15 días para decir a ver qué les queda después de 15 días sin ver las palabras. Le hicimos la prueba de dictado y ya fíjense en que baja un poquito, pero igual sigue siendo mucho mejor el de la copia de palabras. Y luego lo aplicamos al mes y dijimos, vamos a ver al mes qué pasa. Y vuelvan a observar lo mismo. La copia es un excelente recurso para guardar el léxico ortográfico. ¿Cómo se hace didácticamente? Ahí es el tema de ustedes, hay que ser creativos. Pero lo que hay que asegurarnos es eso, es un gran recurso. ¿Por qué? Porque nosotros utilizamos mucho el recurso motor para hacer registro. De hecho, a ustedes les pasará. Cuando ustedes le dicen cómo se escribe una palabra, uno hace así, o a veces la escribe, o no hacen eso cuando... ¿Cómo se hace? Tienen que hacer eso, ¿no? O sea, recurrimos a eso. Muchas veces recurrimos, más antiguamente, ahora no porque ya, pero antiguamente cuando los teléfonos tenían una cuestión de eso con los botones, uno decía, ¿cómo era el número de tal? Para que no me acuerdo, para que lo hago, y uno hacía la cuestión motora y ya está. Piensen que los niños, el primer registro que tienen en la memoria es absolutamente motor. Se escapan de la cuna no porque se representen en la cuna y digan, uy, acá está la cuna, acá tengo un agujero y me voy. Simplemente es que una o dos veces les sale y se escapan y luego lo que hacen es recordar los movimientos que tienen que hacer para escaparse. Es decir, que nuestra mente empieza, como decía Piaget, con la acción y no con otra cosa que el registro motor. ¿Se acuerdan que todo el estadio sensorio-motor de Piaget era la coordinación motora? Así que es valernos de una cuestión muy primaria a nivel de la memoria. Nos valemos mucho de eso. De hecho, las personas mayores con Alzheimer, que empiezan a perder su capacidad de memoria, lo último que pierden son ciertos movimientos que son los últimos que tienen el punto de vista adaptativo. O sea, al final ya no sabe qué, pero hay ciertas cosas como el saludar, muchos gestos que los mantiene son motores. No es que motormente lo hacen. ¿Sí? Es como que hay ciertos registros que son los últimos, y los últimos que se pierden son los motores. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Muy bien. La tercera cosa a tener en cuenta es la fluidez lectora. ¿Sí? Necesitamos que nuestros niños tengan mucho más, y nuestros adolescentes, ¿no? Mucho más práctica lectora, porque es la forma de automatizar el acceso a la palabra escrita. A mí me preocupa mucho cuando a veces los maestros dicen, bueno, a mí me llamó la atención cuando se dio el informe de Aristas de INED, se les planteaba el nivel de lectura que tenían los niños, pero cuando le preguntaban a los maestros, un porcentaje alto de maestros decía, el tiempo que tenemos para trabajar lenguaje escrito es suficiente. Y uno dice, pero si tiene estos problemas de lectura y el tiempo de trabajo es suficiente, hay algo que no cierra acá, o no se aprovecha el tiempo de trabajo, o algo a los niños no les es suficiente. Lo que pasa es que nosotros medimos el tiempo en función de cómo nosotros trabajamos, pero en realidad lo tendríamos que medir en el tiempo que lo trabaja el niño. Así que mi pregunta no es cuánto yo trabajo el lenguaje escrito, mi pregunta es, Carlito, ¿cuánto leyó? Sandra, ¿cuánto leyó? Mónica, ¿cuánto leyó? Esa es la pregunta que yo me tendría que hacer. Y por eso termina incidiendo tanto el contexto familiar alfabetizador, porque buena parte de nuestros niños aprenden por lo que practican en la casa, no por lo que practican en el ámbito escolar. Porque tenemos muy poco tiempo de práctica escolar en la clase. A veces pasan semanas enteras en primer año de escuela y un niño no leyó nunca en la clase. Si leyó es porque leyó en la casa. Y por eso influye tanto el contexto familiar alfabetizador. Pero claro, la única forma de que el cerebro haga el circuito es que lo haga muchas veces. Y eso es práctica sistemática. Ahora van a ver, los programas de intervención son tremendamente intensivos y tremendamente sistemáticos. Así que la fluidez lectora es crucial. ¿Cómo hacerlo? Hay muchas formas de hacerlo, hay distintas formas de leer el propio texto, hacer, teatro leído, hacer, por ejemplo, la lectura en voz alta en coro es bien importante y sobre todo si hay chicos que leen bien porque esos te ponen ritmo y te hacen que tengas que acelerarte. Entonces hacer leer en clase en coro o en grupitos así y ponerles a algunos que lean bien, que aumenten el ritmo, hace que obligue que los demás exijan a tener un ritmo lector más alto. Entonces, ese tipo de cosas, pero hay que hacerlo. Así sea en coro, dedicarle un rato, que lean unos, que lean otros. Y también yo creo que hay que hacerlo a otros niveles cuando las dificultades en lectura son importantes. O sea, a nivel de secundaria, cuando estamos preocupados porque no entienden lo que leen, es que si no pueden acceder a lo que leen.
Imagínense un chico que tiene dificultad o que no ha automatizado el acceso al lector, tiene que leer un texto de historia y de biología. ¿Qué puede entender de lo que lee? ¿Sí? Entonces yo a veces digo, miren, corramos un poco el contenido y centrémonos en la habilidad, porque si no, nunca vamos a llegar al contenido. ¿Sí? Y esto es práctica. ¿Sí? Que se puede hacer de distintas formas. Yo tengo la experiencia en un liceo público de San José, que tenían enormes dificultades en lectura en primer año. Los profesores se pusieron de acuerdo en primer año y en todas las clases hacían leer a los chicos según los contenidos que tenían que dar en su disciplina. Pero siempre los hacían leer todo, era como un acuerdo. Todo lo vamos a hacer leer. Entonces el de biología los hacía leer un rato, el de historia los hacía leer un rato, el de matemática agarraba cuestiones y les hacía leer los problemas en voz alta. Todos buscaron la forma de hacer eso y tuvieron mejoras muy, muy significativas desde el punto de vista de la actividad lectora. Pero claro, era sistemático todos. ¿Sí? Entonces, esto es clave. ¿Por qué? Porque son clave las intervenciones sistemáticas. Miren, las dificultades son muy persistentes, hay que pegarle mucho, como dicen estos autores que trabajaron sobre el... Les voy a dar un ejemplo de esto. Estos son 8 niños, no 8 niños, son imágenes de cerebros de niños, porque si no... Antes de una intervención y después de una intervención, ¿sí? Este es el hemisferio izquierdo, este es el hemisferio derecho, este es el hemisferio izquierdo, este es el hemisferio derecho. Eran niños de 6 años, 7 años que tenían dificultades en lectura, eran antecedentes disléxicos y tenían problemas de lectura. Entonces, lo que hicieron estos investigadores fue, les dieron, pero miren lo que les dieron, 80 horas de intervención en 2 meses, o sea, 40 horas por mes. Esto es que eran 2 veces por día, de lunes a viernes, 50 minutos a 1 hora por día, en la mañana y en la tarde. Hicieron eso. Y miren esto, de lo que hablamos hoy. Miren el poca actividad del hemisferio izquierdo, que es el que se tiene que activar para el procesamiento. Compensa el hemisferio derecho, o sea que el hemisferio derecho hace actividad para tratar de compensar eso. Miren lo que pasó después del tratamiento. Claro, pero para generar eso en el cerebro, 80 horas, en 2 meses. Claro, uno queda sorprendido por esto, pero es que la verdad es que cuando mira, por ejemplo, estudios como este, que también trabajaron con chicos con dificultades, fíjense que también tuvieron buenos resultados, fíjense en lo que hicieron. Durante 10 meses trabajaron sesiones diarias de 45 a 50 minutos, de lunes a viernes durante 10 meses, para poder tener resultados. ¿Sí? Por eso en el Uruguay los disléxicos siempre son todos compensados, porque en realidad todas las intervenciones nuestras son 2 veces por semana de 45 minutos. Lo que logramos es compensarlos un poco. Pero claro, generar cambios en las estructuras es muy poco lo que podemos llegar a hacer, salvo que tengamos el apoyo en la familia y las familias tengan prácticas o intervención. Pero si no es muy poco, sí. Sí. Nosotros en general en Uruguay la mayoría de nuestros disléxicos son compensados. Son disléxicos compensados, que mejoran un poco en lectura, mantienen mucha disortografía, sobre todo en palabras inconsistentes, pero bueno, mejoran en lectura y eso les permite llegar. Yo tengo compañeros que trabajan conmigo que tienen doctorado, o sea que son disléxicos. Ahora, son lentos para leer, les lleva muchas más horas y ya se han acostumbrado a pasarla mal, sabiendo que tienen que tener más tiempo para eso, pero bueno, funcionan muy bien y luego ya como tienen mucho conocimiento previo, muchas veces eso ya también les compensa después, pero son lentos en la lectura. Yo me río con uno cuando vamos a reunión, siempre le doy los materiales antes para leer, siempre le digo, porque si no demoramos un tiempo varón en la reunión para que lean los textos. Y tiene un doctorado, o sea que no, es un tipo muy capaz, o sea que... Sí, pero claro, necesitan más tiempo, porque normalmente es que es eso, porque realmente tener efecto es eso. O sea, requiere mucha sistematización, ¿sí? Requiere mucha práctica. Claro, muchas veces nos podemos valer de las familias, y la familia es un buen recurso para eso, o sea, que la familia tenga, pero claro, ahí volvemos a depender del contexto familiar. Que saben que la principal variable del contexto familiar es la educación de la madre, ¿no? Es la variable que más pesa a la hora de explicar los contextos familiares alfabetizadores. ¿Sí? Muy bien. La otra cosa, las intervenciones tempranas, solamente para darles una idea de esto. Estos autores hicieron estudios donde tomaron niños de 5 a 6 años, disléxicos, les dieron 4 sesiones semanales durante 20 minutos durante un año, 4 sesiones semanales durante 20 minutos durante un año,
Trabajaron con ciencia fonológica y transformación grafema-fonema y lograron después del año que alcanzaran un nivel promedio tanto en precisión como en fluidez en estos componentes en relación al promedio de sus compañeros. Tomaron chicos de 9 a 10 años, entre 8 y 11, pero en realidad la mayoría eran de 9 a 10, les dieron 10 sesiones semanales, 10, de 50 minutos, mañana 50 minutos, tarde 50 minutos. Trabajaron con ciencia fonológica, decodificación, reconocimiento de palabras frecuentes y comprensión de texto. Lograron solo que alcanzaran nivel promedio en precisión, pero no en velocidad, seguían siendo más lentos. Pero lo que es peor es que pasado más de un año, el 50% volvió a descender otra vez. O sea, la diferencia entre intervenciones tempranas e intervenciones remediadoras, que son las que tenemos habitualmente cuando se diagnostican los chicos más tardíamente. Una Sí. consulta. El tema de saber, ya que es un problema ¿no? neurobiológico, como tú decís, ¿se puede diagnosticar un chico con dislexia recién a los 11 años, pero no porque no se haya intervenido antes, sino porque quedó en el estadio formal? Para, me mareaste con esto. ¿Cómo sería? Un chico de 11 años, te pueden diagnosticar de ahí con dislexia, pero no porque no se haya estudiado antes. No, se podría. No porque quedó ahí en el estadio. Pero ¿y por qué se le diagnosticó a los 11 años si tiene una dificultad en explicación, lectura? sí. No. Y las operaciones formales, nada. O sea, Es una consulta de una persona que conozco que por eso No. es la duda, mientras que tú estás hablando. no tiene nada que ver con Entró las la operaciones duda a mí. formales. No tiene nada que ver con eso, entre otras cosas, porque además también el concepto de operaciones formales de Piaget con las etapas hoy en día es absolutamente superado conceptualmente. O sea, los niños adquieren mucha actividad de operaciones formales mucho más tempranamente. Los niños a los 7, 8 años manejan ironías, hacen inferencias, o sea que eso es muy relativo, o sea, el tema, pero menos vincularlo con esto. No, esto no. Si no se hizo el diagnóstico en ese momento es porque no lo hicieron. Porque no lo hicieron, pero ya Pero son sí. no hay No hay ninguna razón. No hay ninguna razón. Y la última cosa para decirles de intervención, ya pensando en aquellos que trabajan con chicos más grandes por el tema de la comprensión lectora, ¿cuáles son las intervenciones mejores? Miren, se han hecho muchos estudios para decir cuál es la estrategia o la mejor práctica para desarrollar mejor la comprensión lectora. ¿Y cuál es? Nada novedoso, nada novedoso. Estos investigadores hicieron este estudio con resonancia magnética, trabajando con chicos, dándole distintas estrategias de comprensión lectora, el parafraseo, la relectura y la autoexplicación, o sea, dar la lección, o sea, explicar lo que están leyendo. Después que hicieron todos esos estudios, hicieron análisis de neuroimagen, ¿y cuál fue la respuesta? No hay mejor forma que aprender la comprensión lectora que teniendo que explicar lo que se lee, o sea que hay que hacer que den la lección, porque es al final la mejor estrategia para que aprendan a comprender. ¿Sí? O sea que yo ahí agradecí mucho a mi maestra de sexto año de escuela, que todas las semanas nos hacía pasar a dar 15 minutos de la lección. Nos pedía un resumen y que presentáramos 15 minutos. Todos los días nos tocaba uno, a partir de después del recreo, teníamos que pasar todos los días en sexto año de primaria delante de la clase y teníamos que hablar 10 minutos de un tema, 15 minutos, y antes entregarle el resumen. Todos los días. No todos los días nos tocaba a todos, sino que los tocaba a uno, pero a mí me tocaba en general los viernes, por eso me acuerdo. Pero yo recuerdo que fue la forma que empecé a aprender a estudiar. Tenía que ir con el resumen y tenía que dar la lección 15 minutos. Pues nada, parecería ser a nivel de resonancia por una razón muy sencilla, porque son las zonas que se activan a nivel de las áreas frontales, que son las áreas de mayor desarrollo y actividad del punto de vista cognitivo. ¿Sí? Muy bien. Preguntas. Estamos en la hora. Dudas, comentarios, críticas, lo que quieran. Sí. Muchas veces, cuando hay antecedentes familiares o los déficits muy evidentes, no. En muchos casos pasa porque, como no sabemos si ha habido o no una buena enseñanza de la lectura, muchas veces la forma de sacarnos esa duda es intervenir. Si responden rápidamente a la intervención, entonces no es un disléxico, porque el disléxico es más lento para intervenir, para responder. Sí. No. Pero lo ideal muchas veces es, aunque ahora hay ya más gente que trabaja en esa línea, o sea, podría pasar. Sí, podría pasar. Pero en muchos casos porque hay evidencia de que, si es evidente, se puede hacer. El problema es, sobre todo esto se complica bastante en contextos a veces no muy favorables o en instituciones donde uno tiene cierta duda de la práctica lectora. Pero si es en ambientes donde eso se da o en ambientes familiares donde se practica mucho la lectura, ya el dato es, ¿sí?
De todas formas, muchas veces igual uno hace el diagnóstico y luego ve cómo responde en la intervención. Si responde muy rápidamente, difícil que se pueda entender como dislexia. Sí. No, con respecto a esa pregunta, desde la edad, ¿no? Desde antes, porque usted hablaba de los 8 años, se puede hacer como si se ve el tratamiento, ¿no? Desde de repente 5 o 6 años, y ahí se ve la evolución y ahí se descarta. Exactamente. Yo tengo un eslogan, es ante la duda siempre intervenir. Siempre se gana. Porque lo peor que puede pasar es que se responda rápidamente y yo siempre prefiero llevar de arriba los aprendizajes que correrlos de atrás. Así que yo ante la duda siempre intervengo. Y cuando los problemas son a nivel del lenguaje, y sobre todo el lenguaje oral, cuanto antes lo mejor. Piensen ustedes que si entre los 2 y los 7 años se produce ese desarrollo lingüístico, eso de que es septiembre, vamos a esperar el año que viene porque ya ahora vienen las vacaciones, nos podemos perder 4, 5, 6 meses que pueden ser muy importantes. Puede ser el 20% del mejor tiempo para intervenir. Ante la duda, siempre intervenir y cuanto antes. Después vemos. Sí. En los estudios, preguntas más del kilómetro, los estudios de los niños más grandes, 10, 12 años, que ya llevan años de dificultades dentro del sistema para leer, sentirse seguros. ¿Cómo se elimina el tema emocional? Es bien complicado, porque claro, hay un componente ya de frustración y de fracaso y hay una cuestión que se llama tendencia al fracaso, o sea que ya de algún modo se predisponen al fracaso, evitan enfrentarse a esas situaciones y normalmente a veces se asocia con problemas de conducta, porque más vale ser fatal que ser burro, o sea que entonces en general hay una cuestión ahí que funciona de esa forma. Ahí la clave, yo siempre digo, la clave motivacional es que, ¿qué es lo que nos motiva a nosotros, a todos en la vida? Y a veces cuando no, es una forma fácil de decirnos dónde puede estar el problema cuando estamos desmotivados. Hay un autor que, a partir de los estudios de Bandura, que dice la motivación se explica por 2 factores. Las expectativas que yo tengo de conseguir las cosas y el valor que le doy a las cosas. Cuando yo tengo buena expectativa de conseguirlo y le doy valor, tengo buena motivación. Cuando algo no me parece valioso, aunque tenga expectativa de conseguirlo, estoy desmotivado y muchas veces si le veo valor a las cosas y tengo muy poca expectativa de conseguirlo, entonces tampoco estoy motivado, ¿sí? Entonces cuando uno a veces está desmotivado, la pregunta que tiene que hacerse es que ya no le veo expectativa de que esto pueda ser distinto o es que ya no le veo valor a esto que está pasando. O sea que no, es una buena forma a veces de explicarnos qué nos pasa. En los chicos con dificultades de aprendizaje, normalmente no es que no le vean valor, porque ellos saben lo que ha implicado el tema y saben lo que es la valoración familiar o esto. El problema es que han perdido las expectativas de logro. Así que hay que empezar a hacer una construcción desde abajo, donde puedan empezar a tener ciertos resultados de éxito desde los textos, mediar para que puedan entender los textos y puedan tener logros. Porque lo más difícil es que empiecen a sentir que pueden controlar el éxito, digamos. Vienen de la experiencia de que sistemáticamente han fracasado. Así que una de las principales tareas en la intervención en esto, y desde el punto de vista escolar, es clave en los temas de inclusión, es generar expectativas de logro, es generar la sensación de que empecemos más de abajo, logremos que puedan acceder, dividámosle los textos, generemos tareas, pero que empiecen a sentir la sensación de que pueden empezar a dominar la dificultad. Los disléxicos que han logrado ser exitosos son aquellos que, por compensación o por lo que sea, empezaron a tener dominio de la dificultad. Empezaron a establecer estrategias que le empezaron a permitir que dominan la actividad. Y eso les genera mayor expectativa de logro, así que eso motiva. El problema es que vienen con muy baja expectativa de logro. Es un problema. Sí, sí. Sí, lo que le pasa a este chico que yo te digo. Claro, exactamente. Sí. Sí, sí. Cuando ya está instalada un poco en la línea de lo que Sí. está instalada la dificultad, hay como dos grandes visiones a la hora de aplicar comprensiones lectoras. ¿Se le lee o no se le lee? A ver, yo creo que siempre hay que hacer que ellos lean, pero también al final hay que mediar leyendo. O sea, tenemos que asegurarnos que al final el contenido lo sepa. Si lo que estamos buscando es que use el contenido después en otra cosa. O sea, no le podemos sumar los 2 problemas, la dificultad de lectura y que además no termine sabiendo el contenido. Así que siempre en esto es que haga el esfuerzo por leer, uno leerle, porque uno aprende también mucho por modelaje, una cosa que también hemos perdido mucho en la enseñanza, o sea, usamos muy poco el modelo, o sea, uno tiene que aprender a estudiar biología viendo cómo el que sabe estudiar biología estudia biología, o sea, si no, uno aprende por ensayo y error. Entonces, uno tiene que leerle, hacer que el esfuerzo que ellos lean, pero finalmente asegurarnos que el contenido lo entendieron. Digo por las evaluaciones en línea, digo por ejemplo, los chicos que dan las pruebas de egreso, que el formato de las pruebas de egreso, básicamente hay como 2 grandes líneas. Entonces, Yo creo que siempre hay que al final mediar para asegurarnos, como decir, si le vamos a poner problemas matemáticos, está bien que haga el esfuerzo por leer el problema, pero al final asegurémonos que entendió el problema. Porque si no, se le suma el problema de no leer y además que no le va a ir el problema porque no lo entendió.
Entonces yo siempre creo que al final tenemos que asegurarnos para mediar. Lo mismo en secundaria, o sea, que haga el esfuerzo, que lea, pero al final uno tiene, la ayuda de uno es mediarle para asegurarse que mantengan el contenido. Y no recuerde que con ese contenido es con el que se vale después para responder las cuestiones. O sea que, sí. ¿Hay diferentes niveles de dislexia? Sí, claro. Hay mayor severidad, menos, sí, sí. Hay chicos que realmente es muy difícil el acceso y en otros no. Depende enormemente la severidad en función de las intervenciones y la estimulación que haya tenido. Como en todo el tema de las discapacidades. La estimulación temprana, si ha habido... Claro. Claro, sí, sí. Pero depende mucho de las estimulaciones, de cómo se ha abordado, de lo temprano que se empezó. Normalmente siempre el tercero o el segundo ya tiene la facilidad de que ya conocen del primero. O sea que entonces a veces repercute. O sea que a veces depende mucho de eso, pero sí es cierto que hay grados de severidad distintos. Eso hace a las tipologías de la dislexia, pero hay severidad distinta. Hay déficits más severos y déficits menos severos. Sí. Sí. Bueno, la tecnología es un recurso magnífico para intervenir en estas cosas, pero la tecnología por sí mismo no resuelve el asunto. Es un buen recurso en cuanto a esto. Hay muchos trabajos para que hagan práctica. Por ejemplo, hoy en día, incluso con la tecnología, hasta se puede hacer práctica de escritura, o sea, del gesto gráfico, o sea, pueden escribir sobre la pantalla. Entonces, utilizar la tecnología como un mediador para esto, por ejemplo, juegos de fonología, hay muchísimos que se pueden usar desde la tecnología. Hay mucha experiencia, por ejemplo, en Nueva Zelanda, que trabaja con chicos en contexto con indígenas, digamos, trabajan mucho, que son de contextos muy desfavorecidos, digamos, trabajan mucho con la tecnología, pero trabajan explícitamente estas cosas. Se valen de la tecnología, pero no sustituyen el que hagan juegos de fonología, que hagan escritura a mano, que se tengan que enfrentar a la palabra, que hagan transformación grafema-fonema, o sea, trabajan las mismas cosas. Lo único que en vez median con la tecnología para conseguir eso. Y las ventajas que le da del feedback, de la autocorrección, etcétera, que es una cosa muy buena. Muy bien, sí. ¿Qué tipo de escritura es la más aconsejable? ¿Frente a mayúscula, minúscula? Yo soy partidario de la cursiva. Y ahora, a ver, soy partidario de la cursiva porque genera una gestalt más fácil, el trazado es menor. Ahora, si esa es la opción, puede ser muchas, si esa es la opción, hay que empezarla desde el inicio. No automaticen la script para pasar a la cursiva porque eso es un lío. Porque automatizan. Y después es difícil, hay que desautomatizar para automatizar otra. Entonces lo mejor es, y no hay ninguna razón por la cual los niños no puedan empezar desde el inicio con la cursiva. Hay que enfrentarlos, cuesta un poquito al principio, pero luego que pasan esa etapa van a ver las ventajas que tienen los chicos para escribir. ¿Sí? Muy bien, muchísimas gracias.